Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Toque Experience. Nuevo Ron Portín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Pásate a Salud Protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. ¿Cómo están los técnicos por ahora? ¿Cómo lo estás observando a Bobadilla, técnico de Emiliano, Germán? Bobadilla simplemente observando el partido de brazos cruzados, sin dar mayores indicaciones, y Pumpido sí, conversando con Andrés Anca, ya evaluando las primeras acciones de su equipo y continuando recién discutiendo un poco con el cuarto árbitro, en este caso, que diría Zacarías. ¿Pumpido? ¿Ya hablaste de Pumpido o no? Sí, él es el que está más incisivo con el tema de las críticas en estos primeros minutos, que comenzaron, recordemos, con ese córner que había quedado reclamando a favor de su equipo. Pero es muy normal en Pumpido hablar mucho con el cuarto árbitro, Germán Tingler. Sí, es uno de las principales características de este técnico, que resalta por eso en nuestro fútbol. Muy bien, pelota para el fondo, corresponde salida para Luqueño. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Campeonato brasileño, segunda división, no horizontino, sin el paraguayo Oscar Ruiz, lesionado de local, empata 0-0 ante Paysandú. La pelota para el fondo, viene buscando esa pelota Alborno, sale para Sportivo Luqueño, balón sobre el costado izquierdo, pone el pelotazo largo al fondo, viene parando Álvarez, Alex, está sobre punta zurda, domina para Sportivo Luqueño, deja otra vez sobre la izquierda, deposita para Alborno tiene, movió, entregó, jugó, esa pelota punta derecha para Brizuela, mueve para Rodi Ferreira, la pelota para Rodi levantó, tiró pelotazo largo para Elvio Vera, hay golpe de cabeza, presionaba, iba a la marca Paredes y será lateral punta derecha para Luqueño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, primera etapa con sabor. Te contamos en el marcador del partido de Avira. Acaricia 2 litros, indica Diego Iván. El partido se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. La pelota punta derecha tiene Brizuela, falta, pita el árbitro, tiro libre para Luqueño, punta derecha en ataque. Le ganamos a Argentina, si se pudo. Si Paraguay le gana a Bolivia, tu TV te sale gratis. Comprá hasta hoy, 16 de noviembre. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. A ver, será tiro libre. ¿Qué pasa? Es justamente lo que decíamos, Germán. Va el árbitro Mario Díaz de Vivar y dialoga con Pumpido. Es una advertencia, Germán Tingler. Sí, y que la próxima ya lo va a amonestar, pero le dijo de forma buena, sin sobresaltos, el árbitro Mario Díaz de Vivar, porque había quedado reclamando al asistente 1, como decíamos recién, y después también al cuarto árbitro. Sí, le pidió tranquilidad, le dijo, acá mando yo estoy cobrando, tranquilo, vaya a la banca y quédese tranquilo que estoy cobrando, decía Mario Díaz de Vivar, en un tono y en un lenguaje corporal muy tranquilo. Muy bien, la pelota. Estas cosas, por ejemplo, nosotros discutimos mucho los domingos, Francisco, a Federico Ríos. Ya dijo varias veces, un saludo a Federico, está escuchando la radio, que el árbitro se acerca mucho a los técnicos. No le gusta mucho eso a Federico Ríos. Para mí, en esta, porque es una advertencia, para mí bien, porque también entra dentro del manejo de partido. Y hablando de manejo de partido, salió la primera amarilla. A ver, Germán, ¿para quién la tarjeta? Para Julio González Trinidad, el número 26, por falta sobre Alborno. El muy primero bien, que ve la corresponde tarjeta entonces, amarilla. será tiro libre para Luqueño. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrillero Pizza o Pizza probaste y te gusta. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, que a ladrillos, teja, broma, cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Amonestado Julio González, lateral derecho de Ameliano, será tiro libre. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? ¿Quién le pega en Sportivo Luqueño? El que tomó la pelota es Elvio Vera. Muy bien, le va a pegar Vera esa pelota. Arco que da sobre la avenida Tapetuyá. Es así, Tapetuyá, ruta vieja en la traducción, por si alguien no entienda. Le pegó Vera, pelota en el aire, el cabezazo defensivo sobre punta derecha, viene buscando esa pelota Parra, dejó correr, saque de costado, ahora pertenece el sector preferencial para Sportivo Luqueño. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sibellarame 751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota por arriba, viene buscando esa pelota Brizuela, dejó correr Brizuela, el zaguero de Sportivo Luqueño.
Luqueño, saque de costado, moviendo los brazos. Aldo Bobadilla, técnico deportivo Ameliano. Vamos, muchachos. Y dice Aldo Bobadilla, saque de costado. Y corresponde a Sportivo Luqueño. La pelota rápida para el fondo, viene Villalba. Sale Villalba para el Sportivo Luqueño. Movió sobre la punta zurda, de entrega esa pelota a Mendoza. Mendoza juega para Alborno. La tiene Alborno, movió pelota Lara sobre la izquierda, se mete Álvarez. Hay peligro, marcó. Patiño, se le va la pelota muy fuerte. En esa acción, Francisco López. Terminó picando muy largo. Hay que decir que el Luqueño ataca hacia el arco que da hacia el camino viejo a Luque. Y del otro lado Ameliano atacando hacia la autopista Ñuguazú. Aquí punta izquierda, la jugada hacia el arco de Ameliano justamente y terminó picando muy largo esa pelota. Le faltó control a Álvarez, después quiso impresionar, se tiró al piso. Hasta aquí mejor Luqueño. La pelota para el fondo, recupera Villalba, juega bien. Pelota al medio para Jorge Mendoza. Este soltó, pelota para el fondo, marca Gutiérrez. Este juega por media cancha, movió para Abogado. Juega sobre punta zurda. La va recibiendo Paredes, juega para Sportivo Ameliano. La tiene Paredes, movió pegadita a la raya. Jugando la pelota para Servián. Servián se equivocó, recupera Elvio. La pelota para Vera, qué buena acción. Domina Sportivo Luqueño al piso, falta. La falta de Patiño. Al piso Alex Álvarez. Y será tiro libre para el Cureluque. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, productos del bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Cerquita de los 10, tiro libre para Sportivo Luqueño. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, a ganar lo cambia todo. Le va a pegar esa pelota Elvio Vera. Elvio Vera, el que le pega a Germán Tignar. Sí, el número 11. Muy bien, le va a pegar Vera, está en territorio del Sportivo Ameliano. Autoriza al juez, pelota sobre punta zurda. La viene buscando Alborno. Levantó, tiró, golpe de cabeza, marca Servián. El rebote le queda a Vera. Vera con ese pelotazo largo, fuerte la pelota, no pasa nada. Y será tiro de portería para la vía azulada. En neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido de Avirá. Caricia, no, caricia 2 litros. Indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Hay una pequeña barra de Sportivo Luqueño, sector preferencial, Francisco López. ¿Es así o no? Hoy no está la murga de Luqueño. La murga, exacto. La murga. No la veo, no sé si Germán la ve por allí, pero hoy no está. Falta No, ninguno de sus integrantes ni siquiera con sus elementos. A ver, Álvarez corrió, se mete Cristóforo. ¿Qué pasó? Se mandó arriba Vera con Álvarez, Francisco. Estaba habilitado Alex Álvarez en la primera para Luqueño. Terminó quedando mano a mano. Le puso muy bien el cuerpo Gutiérrez para terminar ganando porque iba y caminaba mano a mano en esa última. Alex Álvarez, aquí llegó de vuelta. Luqueño está mejor parado en el partido, reitero. Ahora, estoy mirándole, Germán, a Bobadilla, el técnico. Le dijo de todo. Me parece que a Servián, ahí está, fíjate. Le está indicando a Servián en esa zona. ¿Por qué? Porque ahí perdía la pelota, Francisco. Y van dos veces donde termina perdiendo el balón Servián por ese lado. Y no asegura el balón y a partir de allí salen las contras para el Sportivo Luqueño. Sí, señor, es correcto. Pelota a un costado, es lateral, pertenece a la vía azulada. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud, Medicina Prepago ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. El partido por ahora en Conmebol permanece 0-0. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio. A ver, espérame, Darío, ataca el Piru, soltó al medio, remate el Servián, gol del Sportivo Ameliano. Jugada rápida, zona derecha, al pique iba justamente el Piru Contreras gana por velocidad, sobre la derecha el pase al medio, en la boca del arco define Servián, define el juvenil Servián y pone el primero para la vía azulada, pone el primero para Ameliano. ¿Sabe cómo está la cosa? Ameliano le gana a Luqueño por 1-0. Monumental. Y aquí una jugada que nace, simple lo hace Ameliano, que tenía la pelota Luqueño, volcada por el sector derecho, la corrida de Alberto Cirilo el Piru Contreras, llega hasta el área, llega con el achique ya saliendo prácticamente Alfredo
Aguilar, y allí el toque al segundo palo, toque de zurda, llegaba Servián cerrando la acción. Hay que ver la posición del Piru cuando arranca la corrida, es eso lo que se está revisando. Servián cierra la jugada en el segundo palo y de contra, así como le gusta, se confirma el gol. Ameliano salió disparado y bien armado rápidamente, golpea primero en la ciudad de Luque, el visitante Ameliano pasa a ganar 1-0 con gol de Servián. Momento del gol. 12 minutos, primera etapa. Gana Ameliano por 1-0, Darío. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. La Plata Empeños, contactos al 091-950-900. La Plata es justo lo que necesitas. Amonestado Patiño, Germán. Sí, le levantó el brazo y con él le pegó en la cara a Marcelo Ferreira. Se complicó el girar y allí, como ya le ganaba velocidad, último recurso, le dio con el brazo en la cara al delantero del Sportivo Luqueño, el segundo que ve la tarjeta de amonestación en la visita. Muy bien, correcto, Germán. Será tiro libre, minuto 14, cerca de los 15. Tiro libre para Sportivo Luqueño. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Más tarde, 20-30 horas, Cerro Porteño de Guaraní, Defensores del Chaco, pitará Juan Gabriel Benítez y en el bar estará Juan López. Muy bien, le va a pegar a esa pelota Rodi Ferreira, tiro libre para el Auriazul. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloqueada, Pollos Amanecer, el Granjero Campo 9. En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. ¿Los cuántos el gol de Servián para Francisco López? ¿Se entendió, Darío? ¿Se entendió, Darío? ¿Los cuántos vino el gol? 12 minutos, primera etapa. 12 minutos. ¿Notaste, Francisco? Muy bien, 12 minutos entonces. El gol de Servián, acá tiro libre. Le va a pegar a la pelota Rodi. Se empata Rodi. Y se empata Rodi de tiro libre. A ver, Rodi le pegó el arquero Cristóforo Francisco. Buen remate de Rodi. Traía distancia, traía potencia. Bien, y salió disparado Cristóforo. No dio rebote el muy buen arquero de Ameliano en esta. Buen tiro libre de Rodi Ferreira directo al arco. Muy bien, pelota a un costado, zona izquierda. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya viene Caricia, no Caricia 2 litros. Indilla, Diego y Iván. Gana Ameliano por 1-0. Y su seguro saco. Francisco López. Y aquí una mala entrega en la salida de vuelta de Luqueño. Quedó mano a mano prácticamente. Cristiano Campos se fue ganando terreno, amagó una vez. Sacó el remate, arriba, mal afuera. Se salvó Luqueño del segundo. Una mala entrega en el medio. Muy bien, a ver, estoy observando una vez más al técnico de indicaciones permanentemente en zona defensiva y al medio. No se calla, es decir, permanentemente indicando el técnico de Ameliano y su equipo está ganando, Germán. Así es, y recién se enojó mucho con Juan Patiño por el error que provocó un peligroso tiro libre a favor del rival. Muy bien, estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Hablando de Ameliano, ¿tenemos los relevos de la vía azulada, Germán? Sí, ellos son Ángel Sánchez, el arquero de expectativa, Marcos Martinich, Walter Cabrera, Juan Jiménez, Francisco Báez, Aldo Maíz, Oscar Romero, Pablo Aranda, Luis Larré, sub-19, Elías Sarquis, Bruno Barja e Iván Valdés. Muy bien, la pelota sobre zona izquierda, sale Gutiérrez, juega pelota a la salida para Ameliano, jugando sobre punta zurda, la va recibiendo Parra levantó, tiró pelota al al medio, la va buscando Servián, falta, acá lo toca Rodi, tiro libre y hay tarjeta, hay tarjeta, creo que es para Mendoza, finalmente el amonestado, Germán. Sí, lo tocó abajo al sub-19 y goleador esta tarde, Alex Servián, por eso la amonestación para el volante luqueño, el primero que ve la tarjeta amarilla en el local. Bueno, ya son 3 tarjetas, 2 para Ameliano y 1 para Luqueño, Germán. Tal cual, así mismo, 3 en total. Muy bien, la pelota sobre la izquierda. A ver, la tiene Paredes. A ver, no dice el árbitro. Vamos a... No autorizó, dice Francisco López. Muy bien, ahora sí va a autorizar. Y le va a pegar Gutiérrez. También está abogado. Tiro libre para la azulada. Beneficios con Petrobras. Descuentos del 20% con tarjeta de crédito GNB Mastercard. Superjueves 20% a través de Premia. Viernes 25% off con tarjeta de crédito Continental. Info en petrobrasdistribución.com.py. Mega descuentos de puntos Farma hasta 60% en productos seleccionados. Válido para los 658 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota al medio. Va buscando esa pelota. Abogado juega. A ver.
ver, deja esa pelota cortita. La marca, presiona la marca. Viene buscando esa pelota Gutiérrez. Dejó sobre la izquierda pelota. A la zona izquierda se va muy fuerte el balón. Y corresponde saque de costado para Luqueño, punta derecha. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitador. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellala, 751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y aquí parate de hidratación para refrescarse un poco. Está calurosa la tarde, decíamos como mínimo vamos a tener 2 parates. Y termina en este primer parate, hasta aquí ganando a Meliano por 1-0 de contra. Lo estaba manejando, estaba teniendo la pelota, es cierto, sin profundidad. Allí el conjunto del Sportivo Luqueño le faltaba cerrar las jugadas. En la primera prácticamente que tuvo a Meliano de manera clara, la jugada del Piru Contreras por la derecha, terminó corriendo, ganando esa punta derecha, después el pase, la asistencia de zurda y cerrando en el segundo palo, cruzando todo ese sector, el que estaba siendo un poco marcado por Aldo Bobadilla, el chico Alex Servián, que estaba recibiendo indicaciones, que no le estaba gustando a Aldo sus movimientos, terminó llegando y convirtiendo el joven, el sub, en este caso Alex Servián, para el primero del partido. Esto ocurría en el minuto 12 de juego, ahora el partido parado. La asistente que está allá, ¿quién es? Nadia Weiler, Nadia María Macarena Weiler. ¿Cuántas asistentes femeninas hay en el fútbol paraguayo? Primera, digo, ya que estamos en esta Zulma, pausa. Nancy, No, por Zulma, Nadia, árbitro. Claro, árbitro asistente hablo, son 2. Nancy Weiler. Fernández y Nadia Weiler. Sí. Son las 2 chicas. Así es. Correcto, muy bien. Acá se retoma el fútbol, Germán. Volvió justo ahora. Correcto, muy bien, la pelota sobre punta derecha, viene buscando esa pelota el Vera, se manda arriba para Sportivo Luqueño, la pelota, la marca, tiene en esa zona sobre la izquierda, le va a pegar Bogado, le pegó, tiró pelota arriba, el rebote pertenece a Jorge Mendoza, levanta la pelota Jorge, muy fuerte el balón y corresponde salida para Sportivo Meliano. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Aire Toque Experience. No ron por ti, productos del bosque, próbalo ya. Pásate a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Meliano gana el partido por 1-0. No más cortes de energía, ahorra produciendo la tuya limpia y segura con paneles solares de energía alternativa. Redes energiaalternativa.py. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Yavirá, caricia, no caricia, 2 litros. Indica Diego Iván. Y gana Meliano 1-0. Ferreira movió. Bueno. Marcelo está mal, Francisco. Marcelo Ferreira está mal. Hace rato no picó al pase de Jorge Mendoza. Y aquí entregó una pelota, una contra que se estaba armando. Era 5 contra 3. Terminó soltando a cualquier parte Marcelo Ferreira, el goleador de Luqueño. Decíamos, a Meliano gana el partido por 1-0. Y su seguro, Chaco. La pelota por el medio, viene buscando esa pelota Parra tiene, movió una salida, dejando cortita por mitad de terreno. A ver, busca Parra, va por el piso, el árbitro dejó seguir. El balón por el medio, cuidado con esta, puede empatar o no Luqueño. Moviendo la pelota Álvarez, dejó para Mendoza, se equivocó, vuelve a ganar. El rebote pertenece a Benítez. Este movió punta derecha, mueve la pelota para Brizuela. Brizuela tiene, sostiene, levanta la cabeza Brizuela. Brizuela tocó, entregó para Benítez. Benítez tiene, mueve la salida, insiste, juega el Sportivo Luqueño. Llegó la promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo en todos los modelos de cubiertas. Visitanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. En Villeta contamos con zona residencial con salidas rotas importantes, no Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Ameliano con gol de Servián gana el partido por 1-0. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa Distributive Britain S.A. Mili Empeños, venta rojo y de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. A ver, pelota de Parra, movió, soltó Gutiérrez, insiste Luqueño, repito, está cerca el empate Jorge Mendoza. Mendoza juega bien, entregó para Parra, le va a pegar, está habilitado. Parra tiene, va moviendo de zurda, entregó, movió para Álvarez, giró, le puede pegar o no. Álvarez con esa pelota juega para Ferreira Benítez. Benítez ahora sí para Brizuela. Brizuela juega bien para Rodi Ferreira. La tiene Rodi, levantó el centro, tiró, mandó el centro, pelota al tiro de esquina, no pasó nada. Y sale marcando el Piru Contreras, Francisco López. Sí, aquí el centro muy pasado de Rodi a cualquier parte cuando había mucha gente de Luqueño dentro del área.
pasado, terminó en los pies del Piru Contreras y en salida. Aquí va de vuelta Luqueño. La pelota para Luqueño, sí señor, tiene Parra con la pelota, Parra insiste. A ver, Parra movió, la pelota mansita para el portero Cristóforo. Cuando nuestra soy albirroja coincide, disfrutamos distintos. Short TV, carne 100% chaqueña, nuestras aves de selección. Short TV, sponsor oficial del albirroja. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro el 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Muy bien, acá qué pasa con el árbitro Germán Tingler. ¿Paró el juego? Sí, por falta sobre Benítez, el volante argentino de Ameliano, es pelota para la visita. A propósito de Germán, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Los relevos de Sportivo Luqueño, Germán. Gonzalo Falcón, el arquero auxiliar, José Leguizamón, Matías Suárez, Sergio Tálvaro, Pablo Aguilar, Sebastián Maldonado, Iván Torres, Rodrigo Rojas, Nicolás Maná, Kevin Pereira, Guillermo Auché y Rodrigo Cáceres. 2 amonestados para Ameliano, Germán, el repaso, y 1 para Sportivo Luqueño. Julio González Trinidad y Patiño, coincidentemente los dos son defensores en el lado de Ameliano, y Jorge Mendoza, un integrante de la media cancha del Sportivo Luqueño. Correcto, Germán, la pelota sobre punta derecha sale del fondo del Sportivo Luqueño. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, general de A640, teléfono 496-553, seguinos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en la pared sucursal 21, casi que en la pared esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. A las 20:30 van a jugar Cerro Porteño, Guaraní. Comagro cuenta con soluciones en generadores eléctricos y electrobombas para la casa, industria y limpieza del hogar. Comunicate al 021-518-03.000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. La pelota al centro por arriba, golpe de cabeza, marca Gutiérrez, la pelota le queda a Rodi. A ver, movió, le puede pegar Evera, tiene Elvio, levantó, pelota en el aire, marca Julio González. El balón por el medio para Mendoza. Mendoza juega para el Borno, se manda arriba, lateral izquierdo, otra vez jugó para Parra, tiene Parra, marca el Piru Contreras. Balón sobre punta zurda, a ver, la tiene Parra, marcó el Piru, es saque de costado finalmente y pertenece al Deportivo Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Efectivamente, Darío, fue cerquita el banderín. La pelota al medio. A ver, la tiene Brizuela. Le va a pegar, levantó. Pelota en el aire, marca Gutiérrez. El rebote Benítez para Vera. Tiene Vera. Falta, pita el árbitro, Francisco. Buen tiro libre va a tener Luqueño aquí al borde del área, prácticamente a 1 metro y medio de la media luna. Buen tiro libre que va a tener, que lo forzó Luqueño empujando, porque es cierto, no está jugando lindo, no está jugando por los costados, por la banda, sobre todo por la derecha, solamente se suelta Parra por izquierda, aquí levantando una pelota, mientras siga levantando Luqueño frontal la pelota al arco, va a ser facilito para Tomás Gutiérrez y para Patiño, que terminan con el oficio sacando muchas por arriba. No, hasta aquí no ha ganado Marcelo Ferreira una sola pelota por arriba. Tiene este tiro libre Luqueño. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa con sabor. Te contamos en el marcador del partido. Yavirá, caricia, no caricia, 2 litros. Indica Diego Iván. Ameliano gana 1-0. Eso seguro, saco. Le va a pegar Mendoza. Mendoza le va a pegar. Tiene linda pinta, ¿eh? ¿Te parece? Sí. Vamos a ver, Mendoza. Llega el gol de Jorge. Llegará el gol de Jorge Mendoza. A ver, le pegó a la barrera. Mendoza le pegó. Vino un rebote. ¿Qué pasó, Francisco? Rebote en la barrera y después de vuelta al remate de Mendoza. Y termina impactando dentro del área en Giovanni Bogado. A la cara de Giovanni Bogado. Le preguntan si necesita asistencia. Dice que no. Bueno, ya se repone Giovanni. Va a ser lateral. Muy bien, lateral, rápidamente movió Luqueño. El balón para Benítez. Otro centro levantó Cristóforo. Seguro el portero Ameliano atrapa esa pelota. Liga de Naciones de Europa, minuto 83. Alemania golea, aplasta 7-0 a Bosnia en otro compromiso. Países Bajos también golea 3-0, pero a Hungría. Bueno, acá está en el piso Cristóforo, Germán Tingler. Sí, y cobró falta en ataque el árbitro Mario Díaz de Vivar. Infracción sobre el golero uruguayo. Bueno, ¿cómo está la concurrencia aficionados? Ahora que hay una pausita, se restablece de a poquito Cristóforo, el portero uruguayo que defiende los colores de Ameliano. Digo, ¿cómo está la asistencia de aficionados por ahora, Germán Tingler?
Sector preferencial está prácticamente lleno, 95%. Y en cuanto a gradería sur, que es el, digamos, el lado de la gradería que da hacia el Tapetuya, el conocido como Tapetuya, estará en un 50%, 60% aproximadamente, por supuesto, ese sector habilitado para el público de luqueño, acá en el sector preferencial dividido en mitades iguales. Claro, pero la mayoría luqueño, Germán, es así. Sí, en absoluto, totalmente. Muy bien, gana Meliano por 1-0. El lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas, Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. El gol de Ameliano lo hizo Cerrullán, gana la Azulada por 1-0. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Recordando que estos dos equipos ya están clasificados para el próximo año en la Copa Sudamericana, tanto luqueño como Ameliano. La pelota sobre la izquierda se mete Vera, falta, acá lo tocan a Vera, Francisco. Abajo la falta y me parece que era para amarilla. No sé si fue el Piru. Sí, él fue. Bueno, Contreras lo tocó abajo. Tiro libre que va a tener el Sportivo Luqueño. Cabecera izquierda del área. Otra pelota que va a caer al arco de Cristóforo. Muy bien, corresponde tiro libre sobre la izquierda. Pertenece al Sportivo Luqueño. El comentario Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Cebellana 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Le va a pegar Vera. Vamos a ver si anota. Creo que, a ver, tengo la sensación de que podría tener olor a gol, un término del viejazo, olor a gol. A ver, vamos a ver. Le pegó Vera, no pasó nada, fue la barrera. Otra vez Vera mandó el centro. El rebote, la pelota le queda a Julio González. Y este rechazó pelota al medio. La recupera Mendoza, juega su arquero. Mucho más atrás para Alfredo Aguilar. Alfredo le pega, le pegó, tiró. El pelotazo largo arriba, sobre punta derecha. Viene buscando Rodi, bajó de cabeza, juega bien. A ver, tiene Parra con la pelota. Parra movió, dejando bien. Mendoza levantó, fue Brizuela. No pudo pegarle rebotes al Borno. Al Borno tiene, le pegó, rebotó en el Piru, Francisco López. Aquí llegó Luqueño, con mucha gente pisando el área y con sensación de peligro. Sigue el peligro. La pelota sobre punta zurda. A ver, tiene Alexis Villalba. Tiene Villalba. Insiste Luqueño. Va al medio Álvarez. Pierde, marca Gutiérrez. El balón por Abogado. Movió por Ocampo. Ocampo tiene, responde la vía azulada. Ocampo con la pelota. Se abre Zamudio. Dejó pelota muy fuerte. Y va bajando al fondo. Tira Aguilar. Y sale para Sportivo Luqueño. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No, Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Pásate a Salud Protegido. Te beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. De Avirá acaricia, no acaricia 2 litros. Indica Diego Iván. El equipo visitante gana por 1-0. Eso seguro, Chaco. Se está quedando Meliano, insiste, tiene la posesión de la pelota y mejores situaciones Luqueño. La pelota para quién, para Parra, ¿le puede pegar o no? Viene Parra, gira con esa pelota, ganó, se mete, Parra, le pegó. Y la pelota para Cristóforo, poste derecho, Francisco. Buena acción de Parra, sacándose uno, sacándose dos, encarando, potenciando esa pierna izquierda. Terminó sacando el remate para su perfil, se perfiló para esa pierna, terminó sacando el remate esquinado, llegó Cristóforo abajo, era complicada, era difícil, con seguridad del portero uruguayo. Le pegó Cristóforo, pelotazo largo por arriba, viene buscando sobre punta zurda, otra vez para Parra, tiene Parra, domina Parra, dejando bien por media cancha, presiona, sale Abogado, Abogado salió para Meliano, juega para Zamudio, está corriendo, ganó Zamudio, puso en la pausita, el rebote punta derecha, no pudo Brizuela, ganó Servián, pelota al costado. A ver qué dice el juez, es falta y será tiro libre para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Señoras y señores, gana Meliano por 1-0. Empieza la cuenta regresiva, la gran conquista en las gradas 23 de noviembre, la final de la Conmebol Sudamericana en Asunción. Erimar en el Cadam Motor Show hasta el 24 de noviembre en Paseo La Galería y conocer los equipamientos más novedosos, bonos, descuentos y más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Bueno, el árbitro para el juego, hidratación, hay una pausita, los muchachos se van a refrescar un poquito porque realmente el calor es fantástico en esta zona, Germán Tingler. Sí, no, 38 grados más o menos lo 38, que sensación de 41.
Híjole, tremendo. Más de 40 grados de térmica, entonces. Sí, y para acotar nomás a lo que decías, Diego, este es el segundo parate en el partido de hidratación. El primero fue el minuto 17 y ahora pisando ya el minuto 32. Un segundo parate para hidratación, porque sí, realmente el calor es agobiante y más aún allí dentro del campo de juego. Bueno, habrá lluvia en la semana, ya le cuento, ya le digo. Así que vamos a tener este calor, va a pasar. Pero aquí para el partido, en este momento, a partir del lunes, Luqueño, Pancho. ¿cómo? A partir del lunes marca lluvia. Así es. Este calor es sinónimo de lluvia, o sea, es la antesala a un cambio de clima. Por eso tan pronunciado. A partir del lunes entonces vamos a tener lluvia aquí en gran parte de nuestro país. Y yendo al partido, hay que decir que Luqueño tomó el comando del juego, estando ya en desventaja, y hasta aquí haciendo méritos, me parece, buscando el empate. Se plantó en territorio de Ameliano, aunque Ameliano siempre peligroso porque tiene precisión y velocidad arriba. La pelota para el Borno, juega bien, pelota sobre el costado izquierdo, sobre la izquierda, domina la pelota Elio Vera, pone sobre mitad de terreno, pelota sobre la derecha para Benítez, le va a pegar o no Benítez. Benítez tiene juego otra vez para el fondo, movió la salida para Alexis Villalba, le pegó Villalba, el pelotazo por arriba, por elevación, viene bajando Rodi Ferreira, baja de cabeza para Parra, tiene Benítez, le pegó, en la pelota suavecita para Cristóforo. Vive el fútbol con Electrovante VHT Smart en cuota 99.000 guaraníes promo hasta el 16 de noviembre. Hoy Electro va mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. Minuto 34, Ameliano gana por 1-0. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cable Cordeiro con respaldo y garantía Electropar. Con control, concientización sobre el VIH. Hacete un test de VIH una vez al año. Tu compra ayuda a la Fundación Vencer. Conoce más en Control PY. Mañana prosigue la fecha con 3 partidos en simultáneo: Tacuarí Nacional, General Caballero Libertad y 2 de mayo frente a Olimpia. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar sea 43 años. A ver, Luqueño ataca, Luqueño, espérame, Darío, no pudo pegarle a Álvarez y la pelota encontró Cristóforo. Sí, Francisco. Era Aldo Parra el que se metía entre los grandotes allí, metido, está pisando el área Parra. Y aquí no pudo conectar, hace el gesto para la media vuelta, para la media volea. Lo terminaron cortando en la inspiración cuando va Ameliano. A ver, Zamudio jugó, se metió Servián, digo bien, marca Rodi, arriba la bandera, el banderín, es falta, un offside, Francisco. Offside entonces, muy bien, y corresponde salida para el fondo para Luqueño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido de Avirá Cariza, no Cariza 2 litros, indica Diego Iván. La visita Ameliano con gol de Servián, gana Luqueño por 1-0. Eso seguro, Chaco. Después estamos con Jorge Casal, con Ricardo F. para el juego Cerro Porteño Guaraní en Sajonia. Precios fijos hasta febrero del 2025 con los imbatibles de stock. Prepisa de stock 2.450 guaraníes. Extracto de tomate sabores de Areguá 140 gramos 1.300 guaraníes. Catedral Weekend hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ameliano gana por 1-0, suavecita, que viene atraposa pelota. Cristóforo va en el aire, atrapa, sale el portero de Ameliano. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMS. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tu servicio. JMS, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomero Automotores. Descarga la app Banco Móvil, crea tu cuenta y acceda a todos los beneficios sin moverte donde estés. Entérate más en nuestras redes @BancoPY. Bueno, ¿qué pasa con el árbitro para el juego? ¿Quién está en el piso, Germán? Alberto El Piru Contreras, capitán de Ameliano, manifiesta dolor en una de las piernas, en la pierna derecha. Su compañero ya está pidiendo cambio, sí. Su compañero está pidiendo cambio. El que pidió cambio específicamente fue Benítez. Al parecer no es rápido en cuanto a solución, por lo menos el problema que tiene Alberto El Piru Contreras, quien ya está siendo asistido por los médicos. Bueno, cuando termine el primer tiempo, cuando considere, repito, cuando considere, mi compañero de derecha, Francisco López, vamos a escuchar cuando él considere a Fabián Balbuena y Gustavo Gómez. En la práctica mandó Víctor Villalba, practicó la selección. De hecho, tengo entendido, Francisco, que mañana habla Gustavo Alfaro en conferencia. ¿Mañana habla Gustavo? ¿Es así, Francisco? Sí, después el viaje. Después ya el viaje, el operativo viaje. Recto. Para jugar contra Bolivia. Yo creo que le ganamos a Bolivia. Para mí le ganamos.
Le ganamos a Bolivia. Pelota para el fondo, sale. Diego. Viene buscando Brizuela. La pelota por media cancha. A ver, la tiene, juega en esa zona Benítez. Benítez movió la salida, jugando sobre punta zurda. Mueve la pelota. A ver, la tiene, juega para Álvarez. ¿Le va a pegar o no? A ver, se aproxima Álvarez. Tiene, juega para Luqueño. Jugando por media cancha para Jorge Mendoza. Mendoza jugó otra vez. Viene sobre el costado izquierdo. Se mete Álvarez, pisó. Qué buena acción al Borno. ¿Está el empate o no? Pelota arriba al centro. Paredes. A la marca. Sale Ocampo. Sí, Francisco. Aquí llegó Jesús Abel Paredes para apagar el incendio. Terminó cabeceando, cortando la inspiración. De lo contrario, llegaba Marcelo Ferreira para conectar. Había mucha gente en el área de Ameliano de Luqueño. Aquí partido parado otra vez. ¿Dudás de lo que digo que Paraguay le gana a Bolivia? La pelota, sí, evidentemente está dudando. Pelota sobre Muchas veces. No, tranquilo, Nacho. Muchas veces el silencio es una respuesta. Sí. A veces el que calla otorga. La pelota sobre el cuidado, ¿eh? Esa frase es una frase célebre. No, es una frase no es nueva. El que calla otorga. Entonces, Francisco, me está dando la derecha. A ver, estamos con la información, Germán. Informa personal. Ingresa en Ameliano, Germán. Entró con el número 29 Iván Valdés, se fue de la cancha Alberto El Piru Contreras, lesionado. El primer cambio de Aldo Bobadilla en Ameliano. Como capitán quedó Abel Paredes tras la salida del 40. ¿Quién entró en Ameliano? Iván Valdés, casaca Valdés, 29. Iván. Muy bien, informó. Personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. El que calla otorga. La pelota para el fondo. Repito, para mí Paraguay le gana a Bolivia. A ver, pelotazo largo al fondo. Viene buscando Paredes. Se manda arriba sobre el costado izquierdo. Insiste. A ver, jugó, levantó el centro, marca Villalba. ¿Y será tiro de esquina o no? Es tiro de esquina, Germán, finalmente. Sí, tiro de Correcto, esquina. muy bien. Tiro de esquina para el equipo visitante. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina pertenece. No, es saque de costado finalmente, sí, Germán. finalmente corrige, es saque de costado. Muy bien, saque de costado pertenece a Ameliano. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ucibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Cerquita del minuto 40, será tiro libre, pelota para el fondo para Sportivo Luqueño. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Toque Experience. No Ron Productos del Bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. El partido está ganando Ameliano por 1-0. Posible equipo de Bolivia para enfrentar a Paraguay con Guillermo Vizcarra en el arco, Diego Medina, Luis Aquín, Marcelo Suárez y Ervin Vaca, Robson Mateus, Héctor Cuellar, Ramiro Vaca, Miguel Terceros, Carmelo Algarañaz y Jason Chura. Correcto, Gerardo. Correcto, muy bien. Sagredo fue expulsado. Sagredo. José Sagredo, ¿verdad? sí, para el penal de Ecuador, así es. Él es titular en Bolivia. Titular indiscutido, sí, señor. Bueno, muy bien, saque de costado. De hecho, tampoco puso un equipo alternativo. Guardó Yo 8 estuve viendo hombres el para partido. contra Paraguay, Algunos dijo Villegas. titulares, como Yamili, entre otros, algunos titulares puso Diego. el técnico boliviano. Sí, señor. Sí, señor. Guardó 8 titulares, dijo en conferencia de prensa Oscar Villegas. Sí, señor, pero algunos jugaron, Algunos jugaron. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido de Avirá. Caricia, no caricia, 2 litros. Indica, Vigo y BAM. Ameliano gana por 1-0. Hizo seguro, Chaco. Villamil, por ejemplo, es titular y jugó frente a Ecuador. Y es titular en la selección boliviana. Gabriel Gerardo y Villamil. estuvo jugando frente a Ecuador. Gabriel Villamil. Villamil, sí, el hombre de Liga de Quito de Ecuador. Exactamente, sí, señor. Y otros más. No es que hizo 8, está bien. Es el técnico Villegas. Oscar Villegas el técnico, pero algunos titulares jugaron. La pelota sobre la izquierda. A ver, la tiene, juega Álvarez. Está girando para Sportivo Luqueño, domina, juega esa pelota, juega bien. Está entregando sobre punta derecha para Brizuela. Brizuela tiene, ataca Luqueño, Brizuela soltó, movió sobre la izquierda para Rodi Ferreira, tiene Rodi. Rodi bien, tocó para Benítez. A ver, Rodi se metió, ganó, pone Paredes, marca. ¿Qué pasó, Francisco? Terminó proyectando Rodi por derecha, terminó ganando por ese costado a base de fuerza, empuje, terminó apagando en esa, porque se filtraba Rodi Ferreira dentro del área
Gutiérrez la sacó al lateral. Presiona Luqueño que busca el empate. A ver, pelota en el aire. Pelota y la marca para Benítez. Juega al fondo, dejó para Villalba. Toca la pelota, insiste. Luqueño quiere el empate. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. En Shell 300 guaraníes menos por litro en nafta y alcohol. Carga 100.000 guaraníes más 45.000 un autito coleccionable. Más 95.000 llevas los modelos a Bluetooth. Shell, precio bajo, calidad superior. Tiro de portería pertenece a Sportivo Ameliano. En esta fiesta Pechugón te regala 200 vales de 200.000 guaraníes en productos. Sortea los viernes. Ingresa datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com. Cada Motor Show hasta el 24 de noviembre. Nivel 3, paseo La Galería de 10 a 22 horas. Variedad de marcas, lo último en tecnología y la mejor financiación. Cada Motor Show. El partido lo gana Ameliano por 1-0. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2, Ipacaraí. Seguinos en redes sociales. Comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrano.tu.py. A ver, ganó Aguilar, se metía Zamudio. Saque de costado para la Venezuela. Rápidamente movió Ocampo. Ocampo tiene, pierde marca. Villalba, pelota, media cancha. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Fapasa. Después estamos con los compañeros, con Jorge Casal, con Ricardo F. para Cerro Porteño, Guaraní. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentir la verdadera confianza. La Felax, que es luctosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioetic Pharma. Ese partido va a arrancar 20-30. Va a pitar el árbitro Juan Gabriel Benítez. Ahorra con 140.000 guaraníes. Ser afiliado a la Caja Mutual te brinda beneficios. Solidaridad, UTI, créditos o tarjetas de crédito. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. La Porcina, la nueva marca embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Prueba y descubrir porque todos hablan de nosotros. La pelota para Benítez, juega bien, movió para Parra, va por el piso, cae el hombre de Ameliano, al piso el hombre de Ameliano. ¿Qué pasó, Germán Tengla? Y quedó reclamando falta el juvenil Alex Servián. Finalmente pone solamente lateral para Luqueño. Ahora Mario Díaz de Vivar está conversando con su árbitro VAR. Con el VAR, con Ulises Meriles. Algo se estaba revisando, Germán. Sí, pero finalmente continúa el juego sin ningún inconveniente. Es así, la pelota por el medio, a ver, ganó, se mete bien, Ferreira, Marcelo juega bien, qué buena acción, a ver, Álvarez levantó el centro, pelota marca Gutiérrez, el balón para Rodi Ferreira, insiste Luqueño, quiere el gol, le pegó, qué mal le pegó Rodi Ferreira, Francisco. Oh, muy mal, le pegó arriba, horrible, al segundo palo, presiona, pero sin ser preciso el Sportivo Luqueño. Hasta nervioso, te diría. Da la sensación de que está nervioso Luqueño en zona de definición. Muy bien, da poquito y termina la primera parte. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Cada vez que más estamos en el Shopping del Sol. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. A ver, ataca Ameliano. Campo bajó. Le va a pegar. Está solo. Tiró. Gol. Sportivo Ameliano Campos, el delantero se mete bien, se saca la mufa, el delantero de la Venezuela mira al cielo, ahora festeja, abraza a los compañeros, mató con el pecho, se mete con tranquilidad, con pasmosa tranquilidad, define al poste derecho de Alfredo Aguilar y es el segundo de la Venezuela, el segundo gol de Ameliano. Sabe cómo está la cosa, Ameliano le gana a Luqueño por 2-0. Monumental. Y otra vez la misma fórmula, sí, la de filtrar pelotas al fondo, la de meter ante una defensa desatenta del Sportivo Luqueño a sus espaldas, aparece, la bajó, la durmió con el pecho Cristiano Campos, emprendió la carrera, parecía adelantado, pero es fina la zona donde se da justamente el pase, hay que revisarlo y esto se va a revisar, para mí muy fina la jugada. Ocampos emprende la carrera y termina marcando, amagando una, amagando dos ante Aguilar. Festeja Ocampos por el momento 2-0 aquí en Luque. Momento del gol. 45 minutos, primera etapa. Por ahora, esperando el chequeo de VAR. Sí, Francisco. Gerardo, ¿te pareció que era fina? ¿Cómo la viste? Demasiado Cuando muy fina. sale el punto de contacto, sí, con el balón. A ver si sube o no. Están marcando en el VAR, está Cristian Sosa. Se confirma.
Muy bien, se confirma. ¿Cuánto adicionó el árbitro? ¿Cuántos más, Germán? 3 minutos más, hasta el Correcto, minuto 3 más. 48. Gana Ameliano por 2-0. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energigas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021 728 92 28 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. Sí, Francisco. Qué buen pase. Sí, en el gol nos faltó remarcar eso. El gran pase de Giovanni Bogado de 3 dedos para terminar habilitando a Cristiano Campos. Bien, pelota para el fondo, sale Cristófaro, le pega el portero de Ameliano. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor Bistoni. Pedidos al 018-319-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Vileta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea. La pelota larga al fondo, va buscando esa pelota Rodri Ferreira, sale para Sportivo Luqueño, pelota al medio. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. El SPS ofrece planes que se adecuan a tus necesidades. Atención de profesionales de confianza. Llama al 248-8000. SPS, 29 años cuidando tu salud y la de tu familia. Ameliano es un equipo sólido, saben a qué juegan, Francisco, es evidentemente. Es un equipo compacto, bien armado. Atrás se cierra, sale de memoria. Uno puede decir, la defensa de Ameliano es de memoria. Es con Polaco, es con Julio González, es con Patiño, es con Gutiérrez y con Jesús Abel Paredes. De eso no sale. Entonces, a partir de allí cimienta su fútbol en buena defensa, un mediocampo compacto también allí con Brian Benítez. Hoy con Brian suele ser otro el volante de contención, pero con Giovanni Bogado, con el Piru Contreras, que ya no está, pero sí, son nombres que salen de memoria en Ameliano. Muy bien, pelota al fondo, uno más se juega, Germán, ¿o no? Hasta el minuto 49, porque se perdió un poquito de tiempo en la revisión VAR del segundo gol de Ameliano. Muy bien, la pelota para Benítez, juega y esto va a terminar en su primer tiempo. Acá falta, pita Mario Díaz de Vivar al piso. Servián comete falta al piso. Benítez, tiro libre para Sportivo Luqueño. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ya termina, primer tiempo, le va a pegar para tiro libre para el Sportivo Luqueño. En Cantabria se promociones adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, librerías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuota $299. Más info en nissan.com.py. Hasta acá, dice el árbitro, termina primer tiempo. Ameliano la visita, le gana Luqueño por 2-0. Relató Diego Iván. Vamos a quedar con Francisco, con Germán en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitador, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Cepellala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Germán. Gracias, Francisco. Me voy a acercar acá a Edgar Saracho, que está observando el partido aquí en el sector preferencial, jugador de Ameliano. Edgar, unos segunditos nomás para Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Qué gran primer tiempo ha sido el de Ameliano, ¿no? Demostrando un gran despliegue, tanto físico como futbolístico, pese al calor, demostrando un gran rendimiento futbolístico y yéndose a los vestuarios con 2-0. Sí, la verdad, se planteó muy bien. Se sabía cómo venía Luque también. Creo que estratégicamente también el profe paró muy bien el equipo y obviamente que después en dos jugadas muy buenas se concretaron los goles, ¿no? A pesar del clima, al parecer le costó un poco más esta situación al Sportivo Luqueño que a Ameliano, y bueno, un Ameliano que no llega también tan golpeado como Luqueño. No, de por ahí sí, ¿verdad? De por ahí otro torneo también para Luque, pero bueno, creo yo que el calor influye mucho para los dos también, ¿verdad? Pero como te dije, nosotros por ahí organizamos bien los dos goles que se hizo y se concretó que es lo bueno, ¿verdad? Impecable torneo clausura hasta aquí de Ameliano, de la mano de Aldo ahí ya, Edgar. Sí, sin duda, la verdad, un campeonato de que él agarró muy diferente a lo que veníamos sobrellevando, ¿verdad? Estamos bien, estamos ahí de por ahí lejos de la punta, pero vamos a pelear hasta lo último, eso sí. Matemáticamente todavía tienen chance, así que igual seguirá siendo importante ganar. No, claro, obviamente el objetivo está siempre claro, ¿verdad? Nosotros, como decimos en cada entrenamiento, cada vez que hablamos,
el partido tras partido, y mientras que se pueda lograr los puntos que faltan, obviamente que vamos a pelear para eso, ¿verdad? ¿Tu recuperación cómo va? Tengo unos 5 días de descanso y después obviamente que vamos a tener. Bueno. ¿Qué lesión específicamente habías tenido? Tengo una sobrecarga en el autor. O sea, para el siguiente partido estaría de vuelta ya. Estamos de vuelta. Muy bien, gracias. Eran las palabras de Edgar Saracho, futbolista de Ameliano, que nos comenta de paso que está saliendo de una lesión y que estaría disponible ya para el siguiente partido. Observando aquí el partido en el sector preferencial, en este caso, Francisco. Bien, por eso decíamos, suele ser el habitual Edgar Catalino, que juega con Giovanni Bogado. Le encontró la posición allí Aldo a Giovanni como doble 6 y sí, termina siendo muy importante a la hora del trato de la pelota, de la claridad de la pelota, de que sea limpia la salida y la administración de juego con Giovanni y con el Piru que ya no está, que se fue cambiado, dicho sea de paso, y que ingresó Iván Valdés en su reemplazo. Vamos al partido en sí, donde Luqueño con la tenencia, pero sin hacer daño, demasiado nervioso, demasiado ansioso Luqueño, me parece, en estos primeros 45 minutos, donde sí en la media cancha la trata bien, trata de tener la salida, abusa con el pelotazo frontal en algún que otro momento, porque allí facilita la tarea de Patiño y de Gutiérrez. Y estaba replegado atrás Ameliano, porque Luqueño tomó el comando del partido y esperando el momento correcto. Después, una gran corrida, una pelota filtrada para Contreras, sector derecho, arco que da aquí en Luque, en este estadio de Conmebol, arco que da hacia la avenida autopista Ñuguazú. La corrida por la derecha, termina ganando el Piru casi el fondo, pisando el área chica, cuando salía Alfredo Aguilar, el toque al segundo palo. Cambia completamente la dirección de la jugada, mete el pase abriendo con el exterior, pase 3 dedos del Piru Contreras de zurda y atropellando en el segundo, prácticamente cerrando la jugada, como lo indica los entrenadores, que el volante tiene que llegar para cerrar. Bueno, llegaba Servián, Alex Servián termina empujando esa pelota en la boca del arco. Era el pase tomá-meté por parte de, en este caso, el Piru Contreras, ante la salida desesperada de Alfredo Aguilar. El primer gol del partido, así lo gritó Diego Iván Rubén. Piru soltó al medio, remate de Servián, gol, 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 gol del Sportivo Ameliano. Jugada rápida, zona derecha, al pique iba justamente el Piru. El Piru Contreras gana por velocidad, sobre la derecha el pase al medio, en la boca del arco define Servián, define el juvenil Servián y pone el primero para la Vía Azulada, pone el primero para Ameliano. ¿Sabe cómo está la cosa? Ameliano le gana a Luqueño por 1-0. Así, el primero del partido, golpeaba, no encontró recuperación Luqueño y siguió plantándose de manera estéril, teniendo la pelota de manera estéril, plantándose en territorio rival, pero sin hacer daño, reitero. Lateralizando mucho, demasiado, en exceso, tocando la pelota, levantando. Un manojo de nervios y también con errores, hay que decir, con malas entregas, falta de precisión conforme fueron pasando los minutos. Desesperado Luqueño, ansioso, demasiado ansioso, me parece, reitero, es el concepto, si se le puede adjetivar a este equipo en estos primeros 45 minutos, de nervios. Y aprovechando de vuelta, Ameliano, replegado, cortaba el juego, terminó con Giovanni Bogado encontrando una muy buena pelota filtrada. Pase 3 dedos, sí, entre líneas, un gran pase, una delicadeza de Giovanni Bogado. El que entraba, sector izquierdo, la baja, la mata con el pecho, emprende la carrera hacia el arco, estaba 3 metros atrás del área grande, empieza, y una pelota que viene por arriba, terminó bajando y empieza la corrida. Cuando sale Alfredo Aguilar, amaga una, no se decidía, parece que terminaba poniéndole suspenso a esa jugada Cristiano Campos, que dudó, después se fue
para el recorte hacia el centro, amagó de vuelta y en el tercer amague terminó sacando el remate abajo a una esquina para Alfredo Aguilar. Nada que hacer para el portero del Sportivo Luqueño en retroceso y retrocediendo mal la defensa de Luqueño, aprovechando un pase filtrado. Ameliano ponía el 2-0. Así lo vivió, así lo relató Diego Iván Rubén. A ver, ataca Ameliano, campo, bajó, le va a pegar, está solo. Tiró, gol. Del Sportivo Ameliano Campos, el delantero se mete bien, se saca la mufa, el delantero de la Veazolada mira al cielo, ahora festeja, abraza a los compañeros, mató con el pecho, se mete con tranquilidad, con pasmosa tranquilidad, define al poste derecho de Alfredo Aguilar y es el segundo de la Veazolada, el segundo gol de Ameliano. ¿Sabe cómo está la cosa? Ameliano le gana a Luqueño por 2-0. Y ese segundo gol fue un golpe anímico, sobre todo un golpe anímico para Luqueño, que está lejos en el partido, cayendo 2-0, teniendo la pelota, jugando nervioso, ansioso, y un Ameliano práctico, muy pragmático, hay que decir, este compacto equipo de Aldo Bobadilla. Por aquí, ganando 2-0 en estos primeros 45 minutos. Hoy hablaron en conferencia, allí en zona mixta de la Albirroja, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez. Vamos a escuchar lo que decían los defensores, que los dos van a ser titulares, así como están las cosas, frente a Bolivia el día martes. La Albirroja querida va a la altura, sube al alto y juega contra el combinado de Bolivia. Aquí escuchamos a los protagonistas, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez. Bueno, la verdad que es un ambiente bastante lindo después de la última victoria. Obviamente ya pensando en lo que va a ser el partido el martes, sabiendo la dificultad que vamos a enfrentar y preparándonos de la mejor forma. Sabemos que tenemos bajas importantes también, pero hay compañeros que están listos como para poder ayudar al equipo y lo importante es que hoy todos estamos bastante bien como para estar a disposición del profe y ver cómo él va a plantear ese partido. Tremenda reacción del grupo, no solamente en este partido, Fabián, podríamos decir en los últimos 5 encuentros para levantar y estar ahí en zona de clasificación. Desde luego, se ve el compromiso de todos y algo que ya estamos buscando hace tiempo, ¿verdad? Tener estos lindos momentos a base de resultados y como al final para clasificar al Mundial los resultados son los que te llevan a eso y bueno, con los pies sobre la tierra sabemos que todavía no hemos ganado nada, hay muchas cosas por mejorar, mucho por recorrer todavía, pero con esa mentalidad de ir mejorando, ir creciendo todavía como equipo, siendo más competitivo. Creo que ese es el camino y bueno, ahora como decía tu compañero, tenemos un partido muy difícil en la altura y la idea nuestra es prepararnos de la mejor forma y llegar bien a ese partido como para poder traer un buen resultado. ¿Se merecía esto y también la afición dio este buen momento de Paraguay? No, desde luego, ya veníamos sufriendo bastante, ¿verdad? Todos, principalmente nosotros, los jugadores que intentamos de todas formas, pero no se venían los resultados, pero bueno, todo llega a su tiempo y hoy creo que merecidamente estamos pasando por este lindo momento. Así como te dije, eso no nos alcanza todavía, no ganamos nada todavía, no conseguimos nada, pero estamos por un muy buen camino y la idea es seguir así. Ahora, Fabián, ¿qué se puede decir del partido del martes? Un partido complicado, no solamente por el rival, sino también por el lugar donde se juega. ¿Cómo ven ustedes eso, Fabián? No, como todo partido de eliminatoria, no hay partidos fáciles, ya sea jugando de local o de visitante. En la altura sabemos que tiene su dificultad, como lo fue en Ecuador. Y pues, tratar de hacer un partido inteligente. Sabemos que Bolivia también es muy fuerte de local y tenemos que tomar recaudos, entonces haciendo un partido inteligente y obviamente tratando de proponer también que si no es difícil conseguir un resultado bueno allá. Con esa mentalidad estamos preparando en estos días y bueno, como dije recién, la idea es llegar bien allá y tratar de traer un buen resultado. Les tocó la buena a ustedes.
ahora? El ambiente, la victoria, era algo que ustedes como grupo necesitaban también, ¿no? No, eso es lo que recién decíamos, ¿verdad? Creo que todos necesitamos eso cuando se vienen después de muchos resultados negativos. Parecía que era difícil revertir, pero bueno, como dijimos al comienzo, el compromiso de todo llevó y está llevando a que estemos pasando por este buen momento y obviamente no conseguimos nada todavía, entonces tenemos que seguir trabajando, seguir mejorando. Nosotros como grupo sabemos que tenemos todavía cosas por mejorar, cosas por pulir, entonces seguir trabajando, seguir insistiendo, no creer que ya ganamos nada, que ya conseguimos algo por tener estos resultados. Obviamente ganarle a Argentina, ganarle a Brasil, siempre tiene ese plus de confianza y motivación, pero queda mucho partido todavía, sabemos que va a seguir, cada combo que pase va a ser más difícil y bueno, la idea nuestra es seguir paso a paso con los pies sobre la tierra como para poder ir consiguiendo resultados que nos acerquen a la clasificación. ¿Cómo es el partido, Fabián? Ya te dijo el profesor. Hay que preguntarle al profe. ¿Querés jugar? Pero todos queremos jugar, todos estamos preparados y a disposición del profe y estoy seguro que al que le toque va a ser tratar de hacer de la mejor forma para ayudar al equipo. Disfrutando un poco de lo que fue el último partido, ¿verdad? Contra Argentina. Sacamos un resultado muy bueno, la verdad que nos posiciona bastante bien, pero bueno, ya eso pasó. Ahora pensar en lo que es Bolivia. Sabemos que va a ser difícil, un partido que va a ser un desafío para nosotros también. Muy complejo jugar en la altura, pero ahora, ayer y hoy, estamos haciendo la recuperación, recuperar bien el físico y mentalizarnos también que se puede hacer un buen partido ya. Gustavo, ¿qué cambió en tan poco tiempo para estar casi fuera de la Copa del Mundo entre los 6? ¿Qué pasó futbolísticamente, fuera del campo, para este cambio tan grande? Yo creo que mejoramos en todos los sentidos. No venían saliendo las cosas. Nosotros la verdad que acá el presidente nunca nos hizo faltar nada, siempre tuvimos y tenemos una estructura de bueno, correcto, nivel. Gracias muy amable a los compañeros, a Gerardo y a los muchachos, jugadores de selección, porque acá ya va a arrancar el segundo tiempo. Hay modificaciones tanto en Luqueño como en Ameliano, 2 en Luqueño y 1 en Ameliano, Germán. Sí, en Ameliano, en la visita va a entrar Aldo Maíz, no volvió al campo de juego el sub-19 Alex Servián, y por el bando de Luqueño van a entrar Rodrigo Rojas y Kevin Pereira, confirmamos en breve en reemplazo de quién es. Muy bien, Pereira 17. Pereira casaca 17, sí, y Rodrigo Rojas 18. Correcto, muy bien. Ahí los cambios, ahora sí en Sportivo Luqueño, Germán, te escuchamos. Entra Rodrigo Rojas y también Kevin Pereira, casacas 18 y 17 respectivamente. Para ellos, sí, se fue Aldo Parra y tampoco volvió Mendoza, tampoco volvió Jorge Mendoza. Son los 2 primeros cambios de Pumpido en Luque. Muy bien, arranca segundo tiempo. Continúa relatando Diego Iván. Los cambios en Sportivo Luqueño, Francisco López. ¿Qué pretende el técnico con esto? Bueno, aquí en el medio le faltaba a alguien que le ordene y para eso Rodrigo Rojas al campo de juego llamado por Pumpido. Y del otro lado no estaba pensando, me parece, por los costados Luqueño. Insistió con Aldo Parra, fue el más incisivo, pero le faltó compañía y terminó cambiándolo. Kevin Pereira, jugador que tiene potencia, ingresa ahora para el sector izquierdo. Correcto, Francisco, la pelota para el fondo tiene el arquero Aguilar, le pegó, tiró pelotazo largo por arriba sobre mitad de terreno, viene bajando la pelota, insiste, juega bien en esa zona Zamudio, el rebote pertenece a Luqueño, sale Brizuela, jugó sobre punta derecha, mueve para Aldo Maíz. Le ganamos a Argentina, sí se pudo. Si Paraguay le gana a Bolivia, tu TV te sale gratis. Comprada hasta hoy, 16 de noviembre. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Unisal, C Central, España 330, San Lorenzo y Pilares, en Lambareque, Pataita, Huaco, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carabobo y Pilar. Unisal. Al piso Pereira, Germán. Sí, por la falta por parte de un jugador de Ameliano, ya se va recuperando. Un poco dolorido, pero ya se recupera el ofensivo de Luqueño Pereira.
Correcto, muy bien, pelota por el fondo, sale Rodrigo, juega para Sportivo Luqueño. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrillero, pizza probaste y te gusta. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera, cada ladrillo, tejo, grama, cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Recordando que Ameliano está ganando Sportivo Luqueño, digo, por 2-0. Pelota por arriba, marca en esa zona. Se manda por arriba, Pereira ganó Pereira, se le va la pelota que dijo el árbitro y corresponde tiro de portería. Es tiro de portería para Ameliano. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.le. Apostar a ganarlo cambia todo. A que parecía, y es lo que reclama Luqueño. Reclama córner la gente de Luqueño, que el último en tocarla fue Patiño, pero dio saque de arco, por eso el enojo de la gente del Sportivo Luqueño. Le va a pegar Cristóforo, ubica Cristóforo, área chica, le pega, levanta la cabeza, todo lento para Cristóforo. Ahora se movió sobre la izquierda, moviendo la pelota para Gutiérrez, pelota larga, cuidado con esta. Cometía falta Ferreira, en velocidad lo toca el hombre de Ameliano, Germán. Sí, quedó sentido allí el jugador de Ameliano, nos referimos a Giovanni Bogado, quedó dolorido ahí en la parte baja. Lo que está reclamando el jugador del Sportivo Luqueño es que no fue falta, pero se mantiene en su sanción, decidido en su sanción Mario Díaz de Vivar. Lo terminó siguiendo Marcelo Ferreira a el defensor, terminó llegando tarde, me parece, lo terminó tocando, sí, algo de exageración de Giovanni Bogado, pero terminó existiendo el contacto. La pelota para Patiño, avanza, juega bien sobre punta derecha, movió esa pelota para Julio González, marca en esa zona Pereira, se la saca de costado punta derecha en sector defensivo y pertenece a la visita. El comentario Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago habilitado Sevillala 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Acá Ameliano gana el partido por 2-0. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Ameliano gana por 2-0. Pelota para el Vera, juega bien. Pelota sobre la derecha. La tiene Rodi Ferreira. Rodi Ferreira movió. Entregó el pase, es muy bueno. Otra vez para Vera. Levantó golpe de cabeza. No pudo pegarle. En ese cabezazo, Alex Álvarez, Francisco. No pudo conectar. Llegaba al centro, al punto, entre el punto penal y el área chica. El centro perfecto era el centro. El servicio de Vera desde ese costado. No pudo conectar. Alex Álvarez rozó esa pelota. Se salvó Ameliano en esta buen cruce desde el costado derecho. Tiro de portería para la vía azulada. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanzar siempre con Kenton. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. La pelota por media cancha, Vera tiene, juega Bogado. Pone la pelota para Maíz. La pelota del 5 levantó la cabeza, juega sobre punta derecha para González. Ganando bien lateral derecho. Hay falta, no, dijo el árbitro. Gana Benítez, se manda arriba Benítez. Benítez tiene para Luqueño, qué buena acción, qué bueno esto. Esto está bien o no para Luqueño, está bien o no. Está bien o no. A ver, Rodrigo se equivocó, marcó Bogado. Y la viene la contra. Bogado juega punta derecha, mueve la pelota para Maíz. Desde los Pinedos de la Monte Mendoza, que acopa un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. A uno sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CC de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Ya mira, acaricialo, acaricia 2 litros. Indica Diego Iván. Ameliano gana Luqueño 2-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. ¿Qué pasó, Germán, aquí, Germán? Falta de Fernando Benítez sobre el argentino Brian Benítez. Choque de Benítez y de número 14, uno de cada lado. Acá en esta última acción es infracción a favor de la visita. Correcto. ¿Qué pasa con Patiño, Germán? ¿Resbaló? Juancito, Patiño, ¿resbaló? Se tropezó. ¿Qué pasó con Patiño, Germán? Se tropezó justo cuando iba a patear el tiro libre. Generó risas de burla acá por parte de la gente de Luqueño. ¿Qué pasó, Francisco? Bueno, se terminó tropezando, lo que decía Germán y la gente de Luqueño, que entre risa y abucheo, cuando aquí va de vuelta Ameliano. Eso no es el famoso Oye Pisanga. ¿Es Oye Pisanga? El famoso Oye Pisanga. Sí, Oye Pisanga, sí, señor. La pelota sobre punta derecha, sale Alborno. Alborno juega para Kevin Pereira, juega pelota para Benítez. Avanza Luqueño, el pelotazo
pelotazo largo, marca Gutiérrez, le quedó a Álvarez. Álvarez movió, juega punta derecha. El pase para Elvio Vera. La pelota para Vera, tiene Vera. Vera movió para Rodrigo. Rodrigo tiene, se equivocó, pelea, gana Zamudio. Vuelve a ganar Rodrigo. Rodrigo movió, a ver, va buscando para Alborno. Alborno juega punta sur, entregando la pelota para Pereira. En La Plata Empeños contamos con 58 locales para tu comodidad. Por lejos, la casa Empeños con mayor cobertura del país. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Acá, Francisco, de abajo nuestro, se vino a colocar Infanto, Víctor Velázquez. Acá está que Luqueño se saca el kepi, protesta, es un hincha más. Pasa que Rodrigo Rojas perdió 2 pelotas ya. En la tercera que acaba de perder, se agarró de la cabeza y hacía el gesto como que no podía creer Infanto. El Infanto. El Infanto, sí, señor. El Infanto y él se presenta como el Infanto. Tenés razón, sí, señor. Bueno, un hincha más, pelota suavecita, punta derecha. A ver, será tiro de esquina. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina, le pega Vera, la pelota es Vera, Germán. Así es, el 11 auriazul le va a pegar. Muy bien, correcto. Vera le pega tiro de esquina para el equipo del Sportivo Luqueño. El comentario Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puse Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ocibellalamen 751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ameliano gana por 2-0. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No romportín frutos del bosque, probalo ya. Pásate a salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunícate al 319-0000. Salud protegida. La pelota, la contra. Abogado no se entendió con Zamudio en ese ataque de Ameliano, Francisco López. No, buena corrida por el sector izquierdo, pero me parece que tenía para soltar antes con Zamudio por el medio y terminó desperdiciando a Ameliano, agazapado a Ameliano. Ahora se levantó Infanto, se fue. Sí, y Ocampos que cae al piso, creo que va a ser reemplazado. Cristiano Campos pide asistencia, se para el partido, pero decíamos, agazapado a Ameliano, esperando un momento para golpear, saliendo por los costados con velocidad. Aquí terminó dilapidando una buena contra. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sarkis, el 21, Germán. Así es, adentro el delantero de Ameliano, Elías Sarkis, número 21 para él. Se va lesionado, o al menos con molestias, Cristiano Campos, el otro goleador de la tarde en Ameliano. Es ya la tercera modificación que introduce Aldo Bobadilla. Recordemos que le quedan todavía 2 cambios disponibles y una ventana. Muy bien, después estamos con Jorgito Casal, con Ricardo Filemón Mendoza, más conocido como Ricardo F, para el juego Cerro Porteño frente a Guaraní. Compra al mayor, así que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista Mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Beneficios con Petrobras, descuentos del 20% con tarjeta de crédito GNB Mastercard, Superjueves 20% a través de Premio, viernes 25% con tarjeta de crédito Continental. El partido lo gana Ameliano por 2-0. Mega descuentos de Puntos Parma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 658 puntos y la web en Punto Parma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Ahorra con luces solares sin mantenimiento ni cableado, mayor iluminación sin pagar facturas. Llámanos al 021-222-767, energía alternativa. Estamos acá con Francisco Pancho López, con Pablito en la parte técnica, con Germán Tingler con las informaciones, observando la victoria de la B Azulada, que gana por 2-0 y busca el tercero. Cuidado con esta, se mete Iván Valdés, cuidado con Iván, arriba Opsai, arriba el banderín indirecto para Sportivo Luqueño. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. Baterías Barta, mayor fuerza, arranque y tecnología Power Free para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, acarícialo, acaricia 2 litros. Indica Diego Iván. Que Ameliano gana partido por 2-0. Y su seguro, Chaco. Aquí corresponde tiro libre para la B Azulada. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No hay tal exceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Motos Buller, gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Ingresa la murga, Germán Tingler. Ahora esperaron a todos. En el primer tiempo ya habían ingresado unos cuantos, pero solamente ingresaron, no hicieron el ruido. Ahora están un poco más, ya comienzan a hacer las canciones, a tocar las canciones. Ya en su número casi normal, los integrantes de la murga. Bueno, hacía falta esto, Francisco López. Sí, ¿verdad? sí, ambiente de cancha.
Tienes razón, sí señor. La pelota sobre la izquierda. Aberratini juega en esa zona. Avanza el Deportivo Ameliano. La pelota para Gutiérrez. Gutiérrez juega otra vez para Juan Patiño. La pelota de Patiño. Patiño tiene muy buena salida. Levantó, tiró pelotazo, no para el fondo. Va buscando a Aguilar lentamente. Sale Alfredo. Pelota por el piso. Juega Alfredo Aguilar. A ver, sale por el fondo el portero Deportivo Luqueño. Sabe que su equipo pierde por 2-0. Vamos más arriba, dice Aguilar. Aguilar movió sobre punta derecha. Baja la pelota. Dejando cortita para Brizuela. La pelota de Brizuela, el zaguero central pone la pelota al otro zaguero, al zaguero Villalba. Villalba juega para Alborno. A ver, retira Alborno. Alborno movió para Benítez, toca en territorio de Ameliano. Benítez tiene, juega otra vez. Entregó sobre punta zurda, sobre la izquierda, pegadita de la raya. Le recibe Alborno. Alborno movió, entregó para Rodrigo. Tiene RR. Rodrigo Rojas jugó la pelota larga, punta derecha para Rodi Ferreira. Paró. Hay peligro, le pegó, tiró el rebote para Rodi Ferreira. Insiste, dejó correr esa pelota. Saque de costado para Luqueño. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Selección argentina, el jugador Nahuel Molina sufrió una molestia en la cara posterior del muslo derecho y será baja para el próximo partido ante Perú. Se suma Giuliano Simeone. El hijo de Diego. Exacto. Giuliano Simeone. Lateral que fue llamado desafectado Nahuel Molina. Exacto, sí señor. Muy bien, tiro de esquina para Luqueño, pelota en el aire, de ver Alborno, de cabeza Alborno, Cristóforo, al primer poste, atrapa esa pelota. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sale por el fondo Cristóforo, sí Darío. Mil Empeños, venta de reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización, Salamiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Cuando nuestra asado albirroja coincide, disfrutamos distinto, Short Beef, carne 100% chaqueña, nuestro asado de selección, Short Beef, sponsor oficial del albirroja. La pelota para el fondo, sale Aguilar, resbala Aguilar, juega por la punta derecha, sale Sportivo Luqueño. La pelota para Rodi Ferreira. Amaga Rodi Ferreira, mueve la salida. Insiste por media cancha para Benítez. Pasó la frontera, campo rival Benítez. Benítez juega para Alborno. Alborno tiene sobre la izquierda. A ver, movió para Kevin Pereira. La pelota de Pereira levanta. Movió punta derecha para Rodi. Rodi tiene. Rodi movió, juega bien a Rodrigo. La tiene Rodrigo. Rodrigo puso bien para Vera. Avanza, quiere descontar Luqueño. Vera va a mandar el centro. Prefiere para Rodi. Otro centro, tiró, golpe de cabeza defensivo, la pelota le queda al Alborno, insiste Luqueño. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. A ver, pelota al arco, Kevin, va Cristóforo, ¿qué pasó, Francisco? Ya no vale, ya estaba afuera esa pelota. Ya Kevin Pereira recibe el pase allí dentro del área, pero cubrió muy bien Patiño. El toque se da cuando la pelota ya traspuso los límites oficiales. Y aquí llegó Luqueño, es cierto, con algo de sensación de peligro, pero qué poca intervención de Cristóforo. ¿Cuántos mano a mano tuvo Cristóforo en el partido? Ninguno. ¿Cuántas tapadas fundamentales, in extremis, volando tuvo Cristóforo? Ninguna, ninguna. Es así, Francisco López. Después estamos con Jorge Casal, con Ricardo F. Víctor Villalba, para el juego entre Cerro Porteño y Guaraní. A ver, ataca Ameliano. Pelota dentro del área, un llamado. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Ya estamos en el Defensor del Chaco para lo que será Cerro Porteño Guaraní 20-30. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez, en el bar Juan López. Guaraní pone equipo alternativo pensando en lo que será el partido del miércoles ante Nacional por Copa Paraguay. Salvo Servio, Alexis Cantero de los habituales titulares y Walter González, que viene jugando. El resto son más bien de recambio los que hoy pone de entrada Francisco Arce. Cuando quieras, confirmado Cerro Porteño y Guaraní. Ya estaremos con eso, Víctor. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yoko Jamás, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, con sabor te contamos el marcador del partido de Avirá. Caricia no, caricia 2 litros. Ya Diego Iván. Ameliano gana por 2-0. Y su seguro, Chaco. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Cerro Porteño en el arco, 13 Jan, la defensa 2 Alan Benítez, camiseta 14 Lucas Quintana, 35 Ronaldo de Jesús, 37 Diego León. En el medio, por derecha, 28 Alexis Fariña, 7 Enzo Jiménez, camiseta 26 Robert Piris Amota, capitán de equipo, y 21 Sergio Araujo. Los dos de ataque, 40 Fernando Fernández y 9 Francisco da Costa. El equipo dirigido por Carlos Jarasayer. Guaraní, 23 Gaspar Servio, capitán de equipo. Los 5 en el fondo, 2 Alcides Benítez, camiseta 27 Fernando Román, 5 Mario López, 3 Paul Riveros y 32 Alexis Cantero.
Los tres volantes, 16 Víctor Céspedes, 36 Luis Martínez, 29 Nicolás Barrientos. Los dos de ataque, 19 Danilo Santa Cruz y 9 Walter González, los titulares de Francisco Arce. Diego. Gracias, Víctor. Acá una escaramuza, Germán. ¿Qué pasó, Germán? Reaccionó Fernando Benítez después de que se haya ido la pelota. Le dio uno en la zona del cuello. Fernando Benítez a Brian Benítez, lo amonestó el árbitro del partido. En realidad ya los dos se estaban tomando y ahora me parece que el árbitro sí tiene todavía la tarjeta amarilla en la mano. Está esperando que se levante. Que se levante Brian Benítez, está siendo atendido por los médicos porque también lo va a amonestar a él. Bueno, y chequeo VAR. Sigue en el piso el Ameliano, Francisco, ¿eh? Sí, sigue en el piso. Ahí se repone. Y ahora cara a cara ahí con Pumpido que también habla con él. Es para vos, dice, desde el piso. Con Brian Benítez, entonces, el amonestado. Muy bien, correcto, no pasó nada. Saque de costado para Luqueño. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellálame 751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Aquí Ameliano gana por 2-0. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Toque Experience. No ron por ti, productos del bosque, probalo ya. Pásate a salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota sobre la izquierda. A ver, ataca la vía azulada. Pelota para Iván Valdés. Se mete Iván pegadita a la raya sobre la izquierda. Iván tiene, domina bien. Cabeza levantada, juega la pelota para el fondo. La recibe Abel Paredes. Paredes juega otra vez para Bogado. Gira Bogado. Bogado con la pelota. A ver, la tiene, movió, dejó, se equivoca. Marca Brizuela, juega para Villalba. Ahora sale el zaguero de Luqueño. Pelota al medio. Ve Mike Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Seguinos en Instagram como Ve Mike Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en Lambaré sucursal 21, casi que Lambaré esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Ameliano gana por 2-0. Acá el árbitro para el juego, Germán. Sí, solito se quedó sentido el ofensivo de Luqueño Kevin Pereira. Parece que tiene una molestia en la zona del rostro. El número 17 del Sportivo Luqueño, por eso paró el partido. Mario Díaz de Vivar está conversando con él, se aleja un poquito ahora. Pereira parece que está mareado o algo así, algo le está pasando al ofensivo de Luque. Le entró el dedo del rival en el ojo. Tiene una dificultad en el ojo derecho. Sí, efectivamente termina siendo eso porque ya pasó ese, el efecto del golpe y ya se repone. De a poquito está haciendo el famoso guiño Pereira, pero en este caso para recuperar el 100% de la vista. Muy bien, a ver, Bogado, la contra Bogado, Ameliano, Bogado, pide Zamudio, pide Sarqui. A ver, Sarqui con la pelota. Jugó, le va a pegar Bogado, le pegó afuera al remate, al techo, el travesaño, así. Y está perdonando Ameliano. Esta era la jugada del tercero tranquilamente para Ameliano. Terminó desperdiciando, le pegó mal arriba Giovanni Bogado. Aquí me parece que se imponía el pase para Salas Zamudio. Y terminó desperdiciando, pegándolo arriba. Hay vida para Luqueño en el partido. Cerquita de los 20. Comagro cuenta con generadores eléctricos domésticos como industriales de las marcas Daewoo, Guasco, Hyundai y más. Seguinos en redes. Comagro, solución, tecnología y respaldo. En 12 Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Ya virá, caricia, no, caricia 2 litros. Indica Diego Iván. Gana Ameliano por 2-0. Hizo seguro, Chaco. La pelota al medio. A ver, Benítez, pero el Deportivo Luqueño, el 14, jugando sobre punta derecha, se equivocó, igual a contra, cuidado con esta. A ver, corrió Sarqui con la pelota, Sarqui, será tercero, no, jugó, movió sobre punta derecha, tiene Iván, se mete Iván Valdés, a ver, se puso, volvió a ganar, le pegó, tiró, afuera el remate, la mió el travesaño, Francisco. Está perdonando, reitero. El conjunto de Ameliano aquí, otra contra. Eran 3 contra 1 y el de Luqueño retrocediendo hacia su arco. No lo pudo liquidar. Balón que da hacia la derecha, a la toma Iván Valdés. Iván hace el recorte para adentro. Termina sacando el zurdazo mal
arriba, afuera, el arco de Aguilar se salvó de vuelta luqueño. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Modifica Pumpido Germán. Tal cual, Diego, afuera Rodrigo Alborno y también Alex Álvarez. Adentro del campo de juego, Rodrigo Cáceres, número 30 para él, y la casaca 13 es para Iván Torres. Son el tercer y cuarto cambios de Pumpido a Luque, todavía le queda uno. Recordando que estos dos equipos, a modo de información, ya están clasificados para el próximo año a la Copa Sudamericana. Tanto Ameliano como Sportivo Luqueño. El balón para Maíz, tiene a Maíz y va a la contra, juega Zamudio. Pelota larga, marcó Villalba, juega su arquero. Le va a pegar, cuidado con Aguilar, se complica o no. Ahora sí, remató, tiró punto derecha, sale para Luqueño. Precios mayoristas a partir de 3 unidades, llamanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Gana Ameliano por 2-0. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. A las 20:30 con Jorgito Casal, con Ricardo F., con Víctor Villala para el juego Cerro Porteño Guarané. Empieza la cuenta regresiva de la gran conquista en las gradas 23 de noviembre. A ver, campo tienes Iván Valdés, pelota y el cabezazo fue Iván. Desvió Brizuela, tiro de esquina, Francisco. Aquí llegó Ameliano, otra vez, ¿con cuánto espacio? Está al caer el tercero de Ameliano. Aquí la pelota por arriba por parte de Iván Valdés, por sobre la humanidad del arquero. Y prácticamente cuando caía sobre la línea la sacó al córner el hombre del Deportivo Luqueño. La terminó sacando Villalba. Córner para Ameliano. Es así, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Zamudio. Muy bien, le va a pegar Zamudio. Zamudio le va a pegar al tiro de esquina. Le pegó. Pelota en la marca Benítez. Juega y avanza Luqueño. Empieza la cuenta regresiva, la gran conquista en las gradas 23 de noviembre, la final de la Conmebol Sudamericana en Asunción. Erimar en el Cadán Motor Show hasta el 24 de noviembre en Paseo La Galería y conocer los equipamientos más novedosos, bonos, descuentos y más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. A ver, pelota sobre la derecha, pelota a un costado, es lateral. Mira el árbitro, observa a Mario Díaz de Vivar y será saque de costado y pertenece al Sportivo Ameliano. Hasta hoy, 16 de noviembre, puedes encontrar ofertas con hasta 70% en productos seleccionados. Escribinos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. La pelota al medio. A ver, la tiene, juega en esa zona. Viene bajando esa pelota. Benítez para Ameliano, movió para Patiño. La pelota para Juan Patiño. Jugó sobre punta derecha. ¿Para quién? Para Julio González. La marca sobre punta derecha. A ver, la tiene, juega al medio Bogado. La pelota de Giovanni Bogado. Tiene para Ameliano, la vía azulada. Entregando para Zamudio. Otra vez Bogado. Juega, mueve la pelota para Gutiérrez. Viene Gutiérrez, juega sobre izquierda. Avanza la visita. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cable Cordero con respaldo de garantía Electropar. Con control, concientización sobre el VIH, juntos podemos construir una ciudadanía más informada y solidaria. Tu compra dio a la Fundación Vencer, conoce más en Control Peiria. Cerquita del minuto 25, ataca Luqueño con Rodrigo, levantó el centro. Se le va a Cristóforo, Kevin está, tiró y marcó. Marcó el defensor de Ameliano. ¿Qué pasó, Francisco? Y aquí salió mal, un mal cálculo por parte de Cristóforo, un centro pasado, la terminó tocando Cristóforo y cuando el rebote le favorece a Kevin, hace el recorte, no le quiso pegar directo porque venía la desesperada cortando la acción. El defensor de Ameliano lo deja por el camino y cuando iba a definir al cruce fue Patiño, terminó cortando y apagando el incendio, casi el descuento de Luqueño. Tiro de esquina, ¿quién le pega, Germán? Vera. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Vera la pelota, le pegó, pelota en el aire, cabezazo defensivo, le queda Kevin, le pegó mal, remate, tiro de portería y pertenece a Ameliano. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, con sabor te contamos el marcador del partido de Avirá. Caricia, no caricia 2 litros, indica Diego Iván. Que Ameliano gana por 2-0 a Luqueño. Y su seguro, Chaco. Monumental
Después estamos con Jorge Casal, con Ricardo F., con Víctor Villalba para el juego Cerro Guaraní. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur, teléfono 021-227-37 al 8. Ferro Parecea, 43 años construyendo contigo. Precios fijos hasta febrero del 2025 con los imbatibles de stock. Videos Nido, espagueti Monarca, 400 gramos, 3.250 guaraníes. Carne molida popular Concepción, 9.950 guaraníes. Hay una pausita acá en Conmebol, Estadio Conmebol. Los saludo a Jorgito Casal. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas noches. Estaremos con Jorge Casal simplemente para informar de lo que se viene después con Ricardo F., con Víctor Villalba. A ver, Víctor, ¿cómo está la afluencia de público en Sajoña, Víctor? Y aquí no llegamos ni a 50 personas, Diego. La verdad que sonará raro para un Cerro Porteño Guaraní, probablemente dos de los tres equipos con mayor cantidad de aficionados en el país, pero definitivamente hoy el ánimo de ambas hinchadas está prácticamente por el piso, con un Cerro que no levanta y con un Guaraní que en realidad hoy juega más para cumplir prácticamente este fin del torneo clausura, con equipo alternativo, apunta todos los cañones al miércoles a la Copa Paraguay. Hoy estaremos con una concurrencia muy escasa para este duelo entre dos equipos tradicionales. Es así, Víctor Villalba, muy bien. Ahí, en lo que tiene que ver con esto, equipo alternativo para Guaraní. Cerro pone todos los titulares, decía Víctor. Sí, Cerro pone lo mejor que tiene, entre comillas, en realidad, porque hay niveles, obviamente, que están por debajo de lo que uno espera. Y vuelve a hacer cambios Jarazaguer con respecto al partido anterior. No está Melgarejo suspendido, entra Ronaldo de Jesús. No juega Derly Rodríguez. Hoy Araujo será titular. Son dos, nada más las modificaciones de Jarazaguer con respecto al duelo ante Nacional. ¿Dónde se juega ese partido entre Guaraní y Nacional, Víctor? Aquí en el Defensores del Chaco el miércoles a las 19:30. Tenés razón, muy bien. A ver, pelota a un costado, es lateral y pertenece a la vez, a la punta derecha. Catedral Weekend hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo, puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chaco Mera Automotores. La pelota por el medio. A ver, retiene, juega Rodrigo. Viene bajando esa pelota Rodrigo Rojas. Está dejando sobre punta derecha, pone la pausita. Insiste, moviendo la pelota otra vez en zona derecha para Rodi Ferreira. Rodi movió, soltó punta derecha. A ver, retiene, juega en esa zona. A ver, la tiene, avanza Sportivo Luqueño. Pelota al medio, Rodrigo levantó. Arriba el cabezazo. La marca de Sarki. Juega, sale para Ameliano, punta zurda. El comentario Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Esperemos una rica chipa, Francisco, ¿se entendió? Pelota punta derecha. Gana Ameliano 2-0. Está en el piso Gutiérrez. Está en el piso Gutiérrez, Germán. Sí, está aparentemente con algún calambre o algo. Ahora lo va a ayudar su compañero. Se acerca ahí también a verificar lo que le está pasando Federico Cristóforo. El árbitro permite el ingreso de la camilla para retirarlo al zaguero central colombiano. Se va a producir un cambio en Ameliano. Suponemos que uno de ellos tendrá que ver con el zaguero colombiano Tomás Gutiérrez, que ya se sube a la camilla y saldrá a bordo de ella. Bueno, a ver, ¿quién está? ¿Se va o no Gutiérrez? ¿Se va? ¿Será asistido Germán o vuelve al campo de juego? No, todo apunta que no, porque ya vemos que Francisco Báez está recibiendo las últimas indicaciones allí frente a la banca de suplentes por parte misma de Aldo Bobadilla. Todavía vamos a esperar a que se produzcan los cambios, pero prácticamente podemos confirmar que este zaguero número 3 reemplazará al colombiano. Bueno, Báez es el 3, Báez. Va a ingresar Báez entonces, Germán. Sí, y el otro es el 16, Pablo Aranda. Son los dos últimos cambios que va a meter Ameliano. Vamos a confirmar el reemplazo de quién va a entrar Aranda. ¿Qué número tiene Aranda? 16. Casaca 16, exacto. Muy bien, Iguáez con el número 3. Los cambios en Sportivo. Ameliano gana el partido por 2-0, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador. A ver, Zamudio, esperame, Darío, Zamudio. Falta y hay tarjeta, ¿no? Sí, es roja. Es roja, Francisco. Es roja, era último hombre. Corta una posibilidad manifiesta de gol al vacío, el pase. Otra vez pase 3 dedos en esta. Pica Zamudio, termina ganando, se iba, lo termina tocando Villalba, cortando la posibilidad manifiesta de gol. Roja directa para el defensor que terminó, reitero, tocándolo arriba con el brazo, abajo también.
corta la carrera, iba solo con dirección al arco ya. Para mí reúne requisitos para roja la de Villalba. Muy bien, a ver Darío, sí señor, seguimos. Con sabor te contamos el marcador del partido. Yavirá acaricia el nuevo, acaricia 2 litros, indica Diego Iván. Que Ameliano gana el partido 2-0. Hizo seguro, Chaco. Queda con 10 Sportivo Luqueño. Iba directo al arco Zamudio, sí Francisco. ¿Por qué se enoja Juan Pablo Pumpido, Germán? Porque está diciendo, así como los demás jugadores de Luqueño dentro del campo de juego a Mario Díaz de Vivar, que Zamudio la acomodó con el brazo para enfilar camino hacia el arco y que después recién se produjo la falta. Bueno, y toda la acción se va a revisar porque si hay un brazo o hay una mano, en este caso en la previa, tiene que ser invalidada, hay una mano de inmediatez allí, cuando aquí se van a hacer los cambios en Ameliano. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, Germán. Entran con el número 3 Francisco Báez y el 16 el argentino Pablo Aranda, como lo anunciábamos hace un par de minutos. Se van de la cancha el colombiano Tomás Gutiérrez y también el 7 Alejandro Zamudio. Con esto, con los cambios ya confirmados, ya se asume que va a continuar el juego y oficialmente el Luqueño queda con 10. Expulsado, sí señor, Alexis Villalba, tiro libre, le va a pegar a Abel Paredes. Abel le va a pegar el 10, está para pegarle también Bogado. Es Paredes, le pegó, se desvió esa pelota, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina, pertenece a la vía azulada. Descarga la Banco Móvil, crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte donde estés. Entérate más en nuestras redes, @BancoPY. Consigo con leche La Pradera en su presentación, sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ameliano gana por 2-0, tiro de esquina. En Cel, 300 guaraníes menos por litro en hasta y alcohol. Carga 100.000 guaraníes más 45.000. Un autito coleccionable más 95.000. Llevas los modelos a Bluetooth. Cel, precios bajos, calidad superior. A ver, le va a pegar a esa pelota. A ver, le pegó Paredes, pelota en el aire, el cabezazo, el rechazo. ¿Cuántos puntos suma con esto Ameliano en las posiciones, Gerardo? Sí, señor, está sumando 33 unidades y de momento es el único escolta de Olimpia. Por ahora, Diego. ¿A cuánto se pone de Olimpia con esto, Gerardo? A 6 puntos y a falta de 6. Es correcto, mañana juega el franjeado frente al 2 de mayo. ¿Qué partido mañana con Arturo, con Carlos, con Víctor Villalba? Víctor, te vas a Pedro Juan, Víctor. Así es, Diego, estaremos allí en Pedro Juan Caballero. Mañana la primera chance de que Olimpia grite campeón. Para recordar las probabilidades, gana directo, sale campeón. En caso de empatar, necesita que Nacional no le gane a Tacuarú. Si se da esa situación, entonces Olimpia ya sale campeón el día de mañana. Si pierde, no, porque 2 de mayo le descontaría a 4 la diferencia. ¿A qué hora el operativo salida, viaje, Víctor? Y yo salgo mañana tranquilo a las 7 más o menos, como para llegar a la 1, a las 2, acomodarme en el estadio. Sin problema, sin apuro mañana el viaje, afortunadamente. Perfecto. Bueno, nos vemos en ruta. ¿Cómo te va, Jorge Casal? ¿Qué tal, Jorge? Hola, Diego. Saludos para vos, para Francisco, para Germán y todos los compañeros. Aquí estamos en el Estadio Defensores del Chaco esperando este partido entre Cerro Porteño y Guaraní. La realidad es que hay poca gente, poco movimiento. A pesar de todo, se van extendiendo las banderas de los hinchas de Cerro Porteño en la tribuna norte del Defensores del Chaco, partido que será dirigido por Juan Gabriel Benítez. Cerro Porteño quinto con 29 puntos, frente a Guaraní, que está con 28 unidades, está en el 6º lugar. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Saludo para Diego, para Pancho, para todos los compañeros. Un partido que dejó de tener la importancia necesaria, digo, en cuanto a la definición del campeonato. Cerro Porteño, como decía Víctor el día de hoy en el fenómeno de la siesta, le conviene sumar por si las moscas no es campeón Olimpia y quiere ingresar a Copa Libertadores de América. Pero creo que está muy lejos que suceda eso. A Olimpia no se le va a acabar, no se le va a escapar el título, lo que significa que Cerro por el acumulativo va a ingresar como Paraguay 3 a la Copa Libertadores. 20-30 el partido, dirige Juan Gabriel Benítez, Cerro Porteño, Guaraní, Diego Iván. Correcto, Jorgito Casal con Ricardo F. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido de Avirá, acaricia 2 litros, indica Diego Iván. Y Ameliano le gana a Luqueño por 2-0. Y su seguro, Chaco.
Expulsado Villalba, Alexis Villalba con 10. Juega Luqueño, gana la vía azulada por 2-0. En esta fiesta Pechugón te regala 200 vales de 200.000 guaraníes en productos. Sortea los viernes. Ingresa datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com. Cada Motor Show hasta el 24 de noviembre, nivel 3, Paseo La Galería. De 10 a 22 horas, variedad de marcas, lo último en tecnología y la mejor financiación. Cada Motor Show. Mañana prosigue la fecha con 3 partidos en simultáneo. Tacuarí Nacional, General Caballero Libertad, 2 de mayo Olimpia. Acá el árbitro pita falta, Germán. Sí, de Kevin Pereira sobre el número 29 de Ameliano. Nos referimos a Iván. Luqueño, Germán. Bueno, Aguilar el 23. Aguilar el 23. Pablo. Se va Benítez, Francisco. Sí, Fernando Benítez. Y el volante cambiado entonces allí, ya estaba amonestado, se va. Pero es más para reordenar la zona defensiva del Deportivo Luqueño. Pablo Aguilar a la cancha entonces. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Sí, señor, ya estaremos con Germán Tigner. Pelota sobre punta derecha. Va buscando esa pelota Rodrigo. La tiene sobre punta derecha Rodrigo. Entregó para Vera jugando bien. Pelota sobre punta derecha. Sale el Deportivo Luqueño por el fondo. Sabe que pierde el partido por 2 goles contra 0. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 12, Pecaraí. Seguinos en redes sociales. Comunicate al 0181-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Info en serrana.edu.py. Minuto 37, será saque de costado. Diego. A ver, va buscando la pelota el Tito Torres. Será saque de costado para Luqueño. El comentario Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillala en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y la pelota sobre punta derecha, el centro de Rodi, levantó, tiró, pelota larga para el fondo, no pasó nada, será tiro de portería para la visita. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Toque Experience. No Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pásate a salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. ¿Sabes qué sensación me da, Diego? Esa de que se puede jugar 1 hora más el partido, 2 horas más. Si querés, siendo exagerado, hasta mañana se puede jugar el partido y Luqueño no va a marcar. Es más, está más cerca del tercero Ameliano que Luqueño del descuento. Muy bien, la pelota por arriba, golpe de cabeza, viene buscando Iván, pero falta, pita el juez y será tiro libre para el fondo para Luqueño. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Pasa. A ver, pelota a la punta derecha, saque de costado, a ver qué dice el árbitro, pertenece a la vía azulada, Ameliano. Punta derecha, sector defensivo, saque de costado. La FELAX, que es fructosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioethic Pharma. Si estás pensando cuidar tu futuro, empezá con el mínimo que corresponda a tu edad. Ingresa a cmsp.org.py y presiona afiliaciones online. Caja Mutual. A ver, la pelota punta derecha. Ataca, se mete Ameliano. Marca el Tito Torres. Falta, le cometen al Tito. Sí, señores, falta, Francisco. Falta en esa última. Sarkis con el Tito Torres. Y terminó tomándolo. Y la queja después de Torres para con Sarkis. ¿Para qué jugás así? Le dijo el Tito Torres a Sarkis. La pelota al fondo, sale el Sportivo Luqueño. Ven a divertirte, el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación. Claro que más, estamos en el Shopping del Sol. La Porcina, la nueva marca embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Probá y descubrir porque todos hablan de nosotros. Rodrigo levanta el centro, pelota dentro del área. A ver, la tiene Ferreira, le pegó. Cruzado, mal remate, tiro de portería para Ameliano. Descarga la Vamos de Ecopetrol, que carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja el app de Ecopetrol y aplicarle. Disfruta Lactolanda, Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. A ver, cerca del minuto 40, gana la visita por 2-0. Energy Gas llega hasta tu casa, ni más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponele Bistonic líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, aplica todo, silicona y shampoo. Bistonic, tecnología en lubricación. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya verá, acarícialo, acaricia 2 litros. Indica Diego Iván. Señoras y señores, la visita Ameliano gana Luqueño por 2-0. Y su seguro, Chaco.
El primer gol justamente lo hizo Servia, en el segundo lo hizo Campos. Gana la visita, pelota al fondo. La va buscando justamente Benítez, pero pertenece a Emiliano Benítez. Juega punta derecha para Patiño para González. Otra vez para Benítez, gira con esa pelota, falta. Acá lo tocó Rodrigo. ¿Y hay tarjeta o no? Hay tarjeta roja. Roja directa. Roja directa, Francisco. No sé si era para roja directa. Gerardo me va a graficar, pero para mí era para amarilla. Lo toca de atrás. El segundo expulsado por el momento, es cierto, Díaz de Vivar estaba muy lejos de la acción, estaba al otro lado de la acción. Y se va expulsado por el momento y lo toca Rodrigo Francisco, Rojas. ¿Cómo? Hay una embestida, lo barre, le da una plancha a Rodrigo Rojas. Para mí roja, bien roja. ¿Una plancha? Sí, plancha de Rodrigo Rojas. Para plancha mí bien hacia atrás. Hacia atrás, sí. Es plancha contra tobillo entonces. Así es, sí. Perfecto. Bueno, roja entonces. Si es plancha contra tobillo, no tiene defensa RR. Bueno, entonces expulsado Rodrigo Rojas. Queda con 9 jugadores luqueños. Tiro libre para Emiliano. Disfruta Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, en demás las instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Con 9 queda Sportivo Luqueño. Tampoco le llaman del VAR. Tiro libre para Emiliano. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Muy bien, la pelota para el fondo, sale Benítez juega otra vez para Patiño, sale del fondo. Ameliano, qué campañón está haciendo Aldo Antonio Bobadilla con Ameliano. Realmente tremendo lo de Bobadilla. Desde que agarró a Emiliano, Gerardo, muchos triunfos y pocos empates y pocas derrotas, Gerardo. Derrotas, sí, señor, justamente en la fecha pasante, el 2 de mayo, y aquel partido en Itagua contra Cerro Porteño. Digo, solamente 2 derrotas en el equipo emiliano con Aldo Bobadilla. Excelente el dato, pelota sobre la izquierda. A ver el centro, Sarki no pudo. Pelota a la marca, juega Rodi, sale para Sportivo Luqueño. Créditos para vehículos 0 kilómetros, tasa de interés del 8,9%. Cada crédito que desembolsás participa de un 0 kilómetro. Viajes y más, info en comesipar.co.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SR. Minuto 43, a poquito termina el compromiso aquí en Conmebol. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Y nos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria sea cerámicas clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Víctor, mañana habla Gustavo Alfaro en conferencia de prensa. Sí, Diego, a las 11:30 de la mañana habla Gustavo Alfaro, a las 16 sale la delegación rumbo a Cochabamba, el lunes van a practicar en el estadio Félix Capriles y el martes suben al Alto, al mediodía, como para llegar y del aeropuerto directo a instalarse en el estadio municipal del Alto para el partido ante Bolivia. No estarán por tarjetas amarillas por acumulación el motorcito, Cubas y Alderete, Víctor. Así es, suspendidos Alderete y Cubas. Si vamos a una cuestión hasta lógica razonable, va a entrar Balbuena en el fondo y va a entrar Villasanti para reemplazar a Cubas. Igual yo no descarto algún otro cambio porque dependerá mucho de la evaluación que haga Alfaro. El desgaste ante Argentina fue importante, jugar en la altura es muy difícil, así que me parece que aparte de los suspendidos van a haber otras variantes para el partido ante Bolivia. Minuto 44, esto termina. ¿Y Alfio Oviedo puede tener posibilidades de jugar ya que está en la altura, Víctor? ¿Qué pensar? Y yo en todo caso para titular lo veo a Alex Arce. Creo que él sería la opción 1. Pero no descarto lo de Alfio por el conocimiento que tiene, porque ya jugó en ese estadio, ya juega permanentemente en La Paz. Pero me parece que si va a tomar la decisión en base a lo de la altura, si Alex Arce está bien, creo que él corre con una ligera ventaja porque ya ha jugado partidos con la selección. Bueno, entonces mañana, 11:30, habla Alfaro. Así es, Diego, 11:30 mañana la conferencia del técnico de la selección. Correcto, muy bien, acá 2 más se juega este partido, Germán. Sí, hasta ahora, en la espera del cartel luminoso que se ha elevado por parte del cuarto árbitro, Jedidía Zacarías. Muy bien, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Yavirá acaricia no acaricia 2 litros, indica Diego Iván. Que gana Emiliano, el partido luqueño 2-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental.
Ahora sí, 2 minutos, Germán. Como lo citaste, hasta el minuto 47 va esta etapa complementaria, Diego. Muy bien, correcto, señor. Después estamos con Francisco, con Germán para la parte final. Y ya se vienen los compañeros, Jorgito Casal, Ricardo F. y Víctor Villalba para darle continuidad a lo que tiene que ver con esta fecha 20, porque juega Cerro de local frente a Guaraní. En el Defensor del Chaco no juega en La Hoya, porque el sábado se juega la final de la Copa Sudamericana. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuota $299, más info en nissan.com.py. Le ganamos a Argentina, si se pudo. Si Paraguay le gana a Bolivia, tu TV te sale gratis. Compra hasta hoy 16 de noviembre, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Víctor, para vos Paraguay le gana a Bolivia. No, pierde. Para vos, Jorgito Casal. Empate. Para vos, Ricardo F. Ya estaremos con Ricardo. Empate, dice Ricardo. Para vos, Francisco. Jugate, hermano. No opina. Para mí, le gana Paraguay, le gana a Bolivia. Para vos, Darío, ¿cómo sale? Gana Paraguay, gana. Me gusta. Bien, Darío. Bien. Para vos, Gerardo. Empate. Gustavito. Pierde, dice. Bueno. La pelota por el fondo sale, viene Francisco, no respondió. Pelota sobre punta derecha. A ver, la viene buscando el Tito Torres, saque de costado. Y esto termina aquí, en este estadio Conmebol, ganando Meliano por 2-0. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros. Pizza, probaste, ¿te gusta? Pelota punta derecha. A ver, tiene Julio González, levantó. Pelota larga a la zona izquierda. Se mete Maíz con esa pelota, juega sobre punta sur para Abel Paredes, se va metiendo bien sobre zona izquierda. Esto va terminando, el árbitro con el silbato en la boca. Esto termina, cuidado con Ameliano, busca el tercero. A ver la pelota al fondo, tire Vera, sale para Luqueño y esto termina. Señoras y señores, terminó el partido. Terminó el juego aquí en Conmebol y Ameliano, insultos a Pumpido, le dicen de todo a Pumpido, técnico de Luqueño. Ameliano le ganó a Luqueño por 2-0. Relató Diego Iván. Quedamos con Francisco, con Germán en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio 751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, hay que decir que aquí se va Germán con improperios, de todo le gritan a Pumpido, A Pumpido y a unos cuantos jugadores con quienes ya se había tomado la gente durante el primer tiempo, pero principalmente el segundo tiempo, cuando ya el público de Luqueño percibía que no tenía un mejor destino, no tenía reversión este resultado que terminó siendo el final. ¿Te parece bien? Lo escuchamos un ratito a Ever Cáceres, directivo del Sportivo Luqueño. Francisco, un segundito. ¿Cómo no? Gracias. Perder prácticamente, ahora pierde 2 encuentros decisivos también, por más que sea en Copa Sudamericana, hay mucha decepción también de parte de los futbolistas. Sí, como te digo, Laila, la verdad que la ilusión era llegar a la final de la Copa Paraguay. Ahí, como se sabe, en una final cualquier cosa puede pasar y se entiende en el ojo de la gente, especialmente con el plantel, ¿verdad? Se entiende. Golpeó definitivamente la Copa Paraguay hace 3 días nada más, y eso repercute en más o menos por allí se puede explicar este bajo rendimiento del equipo. Así mismo, yo pienso que como dije, fueron los golpes seguidos. El partido del miércoles pasado golpeó duro, la verdad que golpeó duro porque teníamos la ilusión de llegar a la final de la Copa Paraguay. Sí, muchas imprecisiones se vieron, ¿no? Pases cortos, pases largos, ninguno prácticamente tuvo buen destino. Contra sí, igual tuvo algunas ocasiones, por ejemplo la de Kevin Pereira, tiros de media distancia, un par de ellos que pasaron cerca, pese a todo, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero la verdad que el partido pasado y este partido prácticamente no tuvimos opción de gol. La verdad que esa jugada fue por un error del arquero, pero prácticamente no creamos ni una opción de gol en estos dos partidos. Esa es la realidad. No estuvimos a la altura en estos dos partidos. Gracias, vicepresidente. Eran las palabras del vicepresidente del Sportivo Luqueño, Ever Cáceres, muy molesto con lo que ha sido el rendimiento del equipo del Sportivo Luqueño hoy, y basa más o menos su argumento en una repercusión de lo que hace la eliminación por Copa Paraguay nada más hace 3 días contra Libertad en el marco de las semifinales.
Bien, vamos a esperar entonces, ya va Germán para zona de conferencia de prensa, para escuchar las palabras de Pumpido, para escuchar las palabras de Aldo Bobadilla. Así que nosotros ya esperamos el llamado tuyo, Germán, ya va para ahí. Perfecto, Francisco, así será. Bueno, aquí ganó Ameliano y vamos a escuchar a Elvio Vera, destacado del partido. Lo escuchamos, a ver, gentileza de Tigo Sports. De no perder. Y creo que anímicamente no tocó demasiado el tema de la Copa Paraguay, porque estábamos muy ilusionados para darle una alegría a la República de Luque y no se dio, y creo que por eso estamos muy dolidos y no recuperamos todavía de ese partido, y ahora nos toca trabajar y terminar de la mejor manera el campeonato. Dale, gracias. Allí estaba Elvio Vera entonces, hablando con los colegas de Tigo sobre esta derrota. Afecta, decía el vicepresidente lo mismo, decía, quedamos muy tocados por la eliminación. Bueno, el fútbol es un estado de ánimo, dicen algunos, bueno. Y aquí Luqueño me parece que termina ratificando esa expresión. Quedó golpeado y secuelas, daño colateral, la derrota, en este caso, para lo que es este partido por 2-0. Quiero ir de vuelta, gentileza de Tigo Sport, está hablando la figura del partido. Lo escuchamos a Giovanni Bogado. ¿Qué es lo que han vivido como para la mutación en esta segunda parte del clausura que les ha ofrecido tan buenos resultados, principalmente por lo que tiene que ver desde las estadísticas, por lo menos con el arribo de Aldo Bobadilla? ¿Qué es lo que se puede puntualizar o en general qué ha cambiado para que hoy tengan una realidad muy positiva? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Y nada, en el profe Aldo desde que llegó nos dio la confianza a cada jugador que le toca. Y nada, tratamos de demostrar cada fin de semana. Estamos en este tramo, en el último estamos más precisos, estamos más finos y por suerte se están dando los resultados. Giovanni, Julio Samaniego te saluda, te mando un abrazo, felicidades por el partido. Y yo decía hace un rato, más allá de la victoria, de la contundencia, no fue un partido fácil por lo que propuso el equipo rival, por lo que propuso Luqueño. Sí, sabíamos lo que era Luqueño ahora, con su gente, vienen de perder la Copa Paraguay. Iban a salir a hacer su juego, hacía mucho calor para los dos. Creo que abrimos rápidamente el marcador y después supimos manejar el partido. Y dentro de ese análisis se percataron de inmediato que Luqueño iba a adelantar sus líneas, tratar de no dejarle jugar mucho, y había que aprovechar los espacios que iba a quedar a espaldas tanto de los volantes como de los defensores. Sí, así fue el partido. Como te digo, pudimos adelantarnos el marcador rápido y después ellos adelantaron sus líneas. Como te digo, estamos precisos, estamos finos y eso hace que lleguen los goles. Hoy uno mira la tabla y están de escoltas. Es una situación muy linda la que les toca vivir en este cierre del campeonato, más allá de que puede variar eso conforme vayan pasando los partidos. Sí, la verdad que estábamos peleando ahí abajo cuando empezó la segunda rueda, estábamos peleando la permanencia y así como así hoy mirar la tabla y estamos momentáneamente de escolta. Giovanni, gracias por tu tiempo, que sea con éxito el resto del torneo. Muchas gracias. Allí estaba Giovanni Bogado entonces, protagonista de este partido. Sí, le encontró la vuelta a Aldo Bobadilla a la posición de Giovanni, o lo consolidó allí como un doble 6 y me parece que tiene muy buen pie. Aparte de la función del doble 6, de cortar, de recuperar y de avanzar, él le aporta pegada, le aporta distribución, le aporta visión de juego. Es un enganche devenido a volante central. Entonces, a partir de allí, el buen toque de la pelota me parece que prima dentro de lo que es ese mediocampo del conjunto de Ameliano, que ha ganado de buena manera, que ha ganado de buena forma. Aquí ya en el primer tiempo lo terminó liquidando, sí, porque el segundo gol fue un mazazo para el conjunto del Deportivo Luqueño. Después se complementa esto con las expulsiones. Primero, en este caso, que había sido expulsado o roja directa allí para Alexis Villalba, que cortaba la carrera, una carrera promisoria, se iba, se metía, era roja, porque lo toca de atrás y con el arco ya prácticamente con el arquero y él quedaba avance promisorio, reitero.
Y jugada prometedora de gol. Terminó cortando abajo la falta y lo terminaron expulsando. Se complicó aún más el Sportivo Luqueño de lo que ya estaba, del manojo de nervios que era ese conjunto del Sportivo Luqueño, sobre todo ya si terminó nervioso en el primero, en el segundo fue mucho más. Fue el doble de manojo de nervios, de ansiedad, sin pesar arriba, desconectado. Realmente un segundo tiempo que dejó muchísimo, muchísimo que desear del Sportivo Luqueño. Allí la obligación para Pumpido de reordenar esa defensa lo mandó a Pablo Aguilar, lo mandó al Tito Torres por izquierda, lo sacó al Borno, lo sacó en este caso a Fernando Benítez también del medio, y trató de ordenar pero no pudo. Y cuando ya culminaba prácticamente, estábamos en la última parte, se va expulsado con roja directa por plancha sobre tobillo Rodrigo Rojas, en un mal cálculo, porque uno sabe que Rodrigo no es de ese tipo de jugadores. Y escucho griterío abajo, Germán, no sé si tiene que ver con los hinchas de Luque de vuelta que fueron a reclamar hacia el vestuario. ¿Cómo está la situación ahí afuera? No, lo contrario es, Francisco, es gente de Ameliano que junto con jugadores, staff y cuerpo técnico ingresaron allí para la arenga y es una sonrisa. Al menos acá vemos que una de las puertas de las dos que tiene el vestuario está abierta y vemos pura sonrisa, alegría, satitos, abrazos, mucha buena onda. Acá invitan también a que ingresen a familiares de los jugadores a los vestuarios. Hay muy buen ambiente en el Ameliano, que ya venía luego así y más aún después de esta victoria. Bien, perfecto, sí, algo pasaba afuera porque escuchaba griterío, era bueno, de la gente de Ameliano, muy, muy contenta. Ameliano, ¿cómo queda con miras a lo que significa Copa Internacional, Copa Sudamericana? Ya clasificado, mi querido Gerardo. Sí, ya clasificado, necesitaba un punto, ya lo consiguió, ganó y está adentro en la Copa Sudamericana. Además, de momento ese escolta de Olimpia tiene 33. Mínimas chances de pelear por el título, pero chances al fin. Está a 6. Sí, a 6 de Olimpia, Francisco. Olimpia tiene que perder. Sí, y esperar todo lo que resultado. le queda. Exactamente, tal cual. Para que Ameliano sea campeón. Así es. Bien, y Luqueño también en Copa, pero ahí nomás, ¿eh? Exacto, ahí nomás, esperando otros resultados justamente para tratar de acceder a la Copa Libertadores, pero en un 90% solamente tiene Copa Sudamericana, Francisco. Sí, Copa Sudamericana, porque nos decía y contaba Víctor, vez pasada, la combinación que se tiene que dar. Muy difícil. Muy complicado. De que Nacional sea campeón, y esa es una de las maneras en este caso. Libera cupo y ahí sí. Así es, ahí libera el cupo y Luqueño entra en cuestión sucesoria en este caso para lo que sería esa Copa, pero Nacional está muy atrás, también hay que decir, se frenó. Los que venían se frenaron. Nacional, 2 de mayo, Ameliano, se terminaron frenando. Mañana 2 de mayo tiene una prueba, la última, me parece, el último cartucho me parece también para el 2 de mayo, porque si gana Olimpia, obvio, ya será campeón, ya será campeón. Sí, así es. Y si gana 2 de mayo, queda 4 faltando 6. Tal cual, sí señor, así es. Igual en la próxima tiene triple match point prácticamente Olimpia. Muy difícil, muy difícil. Lo decía Ricardo hace rato también, que está ahí del otro lado. Muy difícil de que se le escape. Es casi imposible, es una catástrofe para este equipo franjeado, el equipo dirigido por Martín Palermo, que mañana se presenta en el norte del país, en la terraza. Por tu sector, ¿todavía nada, Germán? No, todavía no, y es más, me parece que esto va a tardar un poco todavía, porque ahora recién comenzó la pequeña fiestita ahí, en el pequeño festejo ahí en el vestuario de Ameliano, porque ahora a lo lejos recién veíamos que ya empezaba el bailecito y demás, y desde afuera se escucha fuerte la música ahí de festejo dentro del vestuario de Ameliano. Bueno, todo fiesta, y del otro lado un vestuario golpeado, alicaído, en silencio. La verdad que sí. Voy a ver si es que nos da unos segunditos. Presidente.
Puede ser unos segunditos para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Estamos en compañía del presidente Héctor Melgarejo. Qué victoria, ¿no, presidente? Como no solamente ratificando el buen momento, sino cerrando de una gran manera esta temporada. Sí, realmente muy contento por la victoria. Son 3 puntos de vuelta que nos sirven para lo acumulativo del año pasado y por sobre todo el objetivo que nos trazamos después de la victoria, después de la derrota contra 2 de mayo. Hablamos entre todos y bueno, la idea nuestra es estar en el podio del campeonato, ¿verdad? Y para eso tenemos que tener buenos resultados en los partidos que nos quedan. ¿Por dónde pasó esta victoria? ¿Por dónde considera que se basó este triunfo, presidente? El orden del equipo, realmente el gol fue un gol tranquilizador. El primer tiempo no fue un primer tiempo bueno para nosotros, pero bueno, los jugadores estuvieron bien, fueron desequilibrantes. Cuando nos tocó convertimos y el segundo tiempo sí manejamos más la pelota, jugamos mucho más tranquilo y volvimos a hacer esa Ameliano de siempre. ¿Qué considera que Aldo Bobadilla le ha transmitido al equipo? En números si no es el mejor, es uno de los mejores. Me animo a decir que es el mejor en cuanto a números acumulados, desde que él tomó y principalmente en esta segunda rueda, presidente. Sí, tenemos la estadística del profe Aldo y creo que hizo el 67% de los puntos, ¿verdad? Y el que toma de que él está, es el mejor técnico. El puntero sería Ameliano si tomamos a partir de ahí, ¿no? Sí, a partir de ahí. Y bueno, por sobre todo la forma de jugar, Ameliano tiene un muy buen plantel, un plantel de muy buen pie y la forma de jugar del profe Aldo va perfecto para los jugadores que tiene y se van luciendo ahí, ¿verdad? ¿Se va pensando ya en la siguiente temporada o todavía se enfocan en lo que resta de esta, presidente? Por ejemplo, en cuanto a juveniles, refuerzos y demás. No, ya estamos pensando, ya estamos hablando con el profe Aldo, ya nos fuimos a ver los lugares posibles de pretemporada. Semana de vuelta vamos a ir a mirar una ciudad más y bueno, ya estaremos definiendo. También estuvimos hablando ya de algunos jugadores, estamos viendo el plantel, los que vencen el contrato, los que están próximos a los que tienen posibilidad de salir. Estamos viendo, por sobre todo trabajando en los que tienen posibilidad de salir para saber quiénes pueden ser sus posibles reemplazantes. ¿El estadio cómo va, presidente? El estadio muy bien. Esta semana nos fuimos a mirar y las plateas ya están, ya faltan, no sé, el 5%, 3% para terminar las plateas. Las cabinas de prensa ya se empezaron las obras, las torres lumínicas también ya estamos ahí. Realmente estamos muy contentos, pues yo creo que vamos a llegar para que el objetivo nuestro, que es el primer partido, nos toque jugar de local en la apertura ya. Ah, muy bien, sería el debut en la apertura entonces ya. Y la idea nuestra es esa, yo creo que con el cronograma de hora que tenemos llegaríamos a eso. Gracias, presidente. A las órdenes. Eran las palabras del presidente de Ameliano, Héctor Melgarejo, que también acá ya está por ingresar al vestuario del visitante, en este caso, Francisco. Perfecto, y todavía los técnicos no salen. Ahora ya ingresa Aldo Bobadilla e inicia su conferencia de prensa. Bien, nosotros vamos a escuchar a Aldo Bobadilla y después ya desde coordinación con Gerardo, seguramente del entretiempo, las palabras de Juan Pablo Pumpido, porque ya estamos también cerquita de lo que va a ser el arranque del otro partido en el Defensores del Chaco, allí donde están los compañeros justamente Jorge Casal, Ricardo y Víctor. Vamos a escuchar entonces, Germán, a Aldo Bobadilla. Aldo Bobadilla. He repetido más de una vez la situación a veces de los entrenadores cuando los resultados no se dan. Tenemos que tomar el lugar de un colega. Bueno, nosotros vinimos en esa situación. Nos tocó por momentos al inicio no lograr también victorias, empatábamos, incluso al tercer partido que dirigimos ya perdimos. Y bueno, fuimos de vuelta, empatamos, nos costó de vuelta y después, coincidentemente con el rival de hoy, comenzamos a ganar confianza y sumamos puntos demasiado importantes para lo que era el torneo en la zona del promedio. Después ya comenzamos a acomodarnos más por el tema de la Copa, lo logramos y bueno, terminamos siendo un rival muy potable para el que va puntero. Hoy ganamos, estamos felices. Siempre dije el tema del promedio que es muy importante para nosotros, para el año que viene, tener un año tranquilo y frente a lo que tuvimos. Aldo, estamos Radio 1650. Recién estábamos conversando con la dirigencia en el caso de Ameliano y están súper contentos con la cantidad de puntos que están cosechando en este campeonato. En principio ellos pensaron solamente en tratar de sortear el tema del promedio y simplemente ya están apuntando
en la Copa Sudamericana. Ahora, ¿qué le espera a partir de ahora? Porque él me señaló que ya van a planear lo que va a ser el siguiente campeonato, sería el 2025. ¿Cómo está en el proyecto contigo eso, Aldo? No, independientemente del rendimiento de los atletas, del trabajo también nuestro, en lo que se ve, hay una dirigencia que siempre estuvo con nosotros apoyando, y sobre todo en los momentos malos, porque había momentos que nos costaba ganar cuando nosotros llegamos recién, siempre tuvieron calma, confiaron en el trabajo, y somos muy agradecidos a la directiva por la confianza que nos brindaron. Y sí, estamos mirando evidentemente ya lo que se pueda venir el año que viene, el tema de esperando fecha de inicio de torneo, cómo sería la pretemporada. Estamos conversando evidentemente porque uno está a gusto en el club, es agradecido por el trabajo que tiene y, como dije, gracias a los jugadores y a la directiva que siempre estuvieron moviendo con nosotros. Presidente, profesor, tranquilo que no digo todavía no, hay que asociarse y demás. Sí. Profesor, para Radio Monumental AM1080, Germán Tiller, ¿qué usted le estaba remarcando en ese primer tiempo previo al gol a Alex Sergia? Vimos que constantemente era uno de los apuntados en cuanto a instrucciones. Usted le estaba dando permanentes indicaciones y segundo después se producía el gol. ¿Qué le estaba diciendo? Porque después usted se hizo un gesto como que tipo, más o menos te dije, lo hace eso. No. Sí, perdón. Sí, y lo otro, usted aprovechó con su equipo pelotas filtradas, por abajo, por arriba, por ahí pasó la cuestión, esa era la estrategia. Luego, profesor, ¿se puede explicar un poco? Bien, Ale es un jugador de mucha potencia, es rápido, y a veces lo que queremos es que tenga más confianza con la pelota, porque el jugador que nosotros siempre elegimos queremos que sea un jugador que se anima a jugar. Y pierde una pelota en progreso nosotros, y vuelve para atrás y genera un contragolpe. Entonces le digo que la pierda para adelante, no para atrás. Me gusta perder, o sea, a mí no me gusta jugar para atrás, me gusta para adelante. Y después en el segundo reclamo que hubo, fue que seguía mucho el lateral y le damos posibilidad que el rival venga mucho encima de nosotros, nos bloqueamos. Entonces, aquí nada fue eso. Después, bueno, tuve la fortuna de hacer gol, fue un poco más tranquilo, pero difícil porque el Luque tenía un volante por derecha muy rápido, el lateral que va muy bien, y era difícil de controlar, entonces, si se me entiende, me da al chico eso es ajuste defensivo que tuve. La filtración de los pases y demás. Mira, nosotros siempre buscamos ser protagonistas con la pelota. Nos gusta mucho atacar, tener la pelota, que nuestros delanteros sean constantemente descarga para una posibilidad de pase para afuera o una libertad de juego para los volantes. Y evidentemente si hay posibilidad de pinchar un pase, pasó hoy, que está muy bueno, es bienvenido. Todas las armas posibles siempre usamos para que se pueda ganar un partido. Con esto finaliza. Termina así la conferencia de prensa de Aldo Bobadilla, entrenador de Ameliano. A partir de ahora aguardamos la llegada de Juan Pablo Pumpido, entrenador del Sportivo Luqueño. Acá hace una broma el profe Bobadilla. Bueno, correcto, estamos atentos a la conferencia de prensa de Juan Pablo Pumpido. Empezamos a vender de cara al próximo compromiso entre Cerro Porteño y Guaraní, Estadio Defensores del Chaco. Juan Silva, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Gerardo, los compañeros de la audiencia de Monumental Fútbol a lo Grande. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al C27-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo. Con el respaldo de Chacomer Automotores. Estamos atentos a la conferencia de prensa de Juan Pablo Pumpido, técnico de Luqueño, con Germán Tiller. Nosotros que vamos hasta Defensores del Chaco con Jorge Casal, Ricardo Mendoza, Víctor Villalba. Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Gerardo, buenas noches. Saludos a los compañeros y los oyentes de Fútbol a lo Grande. Aquí estamos en el Estadio Defensores del Chaco. Enorme estadio para tan poca gente, señores, en la continuidad de la jornada número 20 del torneo Clausura. Cerro Porteño jugando frente al conjunto de Guaraní. Quinto puesto en la competencia, 29 unidades para el Ciclón de Barrio Obrero. Por su parte, allí cerca, hasta con 28 puntos. Sexto en el torneo, el equipo de Guaraní, el conjunto de Francisco Chiqui Arce, para este partido que arranca a las 20:30. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez. Y bueno, poquísima gente, Ricardo. Sí, poquísima gente, ni siquiera en el sector norte, donde suele meterse la hinchada de Cerro, con el bombo, haciendo ruido, cantando, ni siquiera esa parte. Siquiera 100 personas allí
en preferencia, algunos dispersos. Acá hay dos señoritas que se quitaron 7.000 fotos ya desde que llegaron. Yo no sé si son colegas o modelos, ¿verdad? Digo porque últimamente también las damas están incursionando en el periodismo deportivo con mucha fuerza. Y lo que estaba pensando es, si bien no es la primera vez que Cerro deja de pelear un campeonato faltando fechas, el que ganaba el título era Libertad y no tenía quizás el mismo peso el hecho de no pelear hasta la última fecha, pero ahora el que está por ser campeón es Olimpia. El dolor que debe sentir el hincha cerrista debe ser muy, muy fuerte, muy frustrante para ellos. Haber peleado el Apertura, perdido contra Sportivo Luqueño, perdido contra Colo-Colo, perdido contra Paranaense. Bueno, creo que Manolo se eliminó contra todos. Y el Clausura, si te acordás, Jorge, y se acuerda también Gerardo, que maneja los números, la debacle de Cerro empezó precisamente contra Guaraní. El partido que pierde Cerro con Guaraní 1-0, donde Manolo dice el equipo rival no jugó al fútbol, y la famosa frase de Francisco Arce, ¿cómo era que dijo? Está cacao, ¿te acordás? Y yo creo que esa fue la debacle de Cerro en el Clausura, porque de ahí el más empezó a empatar, perder, ganar, empatar, perder. Y Olimpia, que no venía bien tampoco en las primeras fechas, porque empataba y perdió inclusive, se adueñó de la punta y no dejó la punta. Y cuando tuvo algún inconveniente nacional, no asumió el papel para ser campeón, y hoy por hoy Olimpia sigue quitando una gran ventaja. Por eso hablábamos que difícilmente se le pueda escapar el título al conjunto franjeado, y el reflejo de eso es el estadio el día de hoy, el Defensores del Chaco. Casi nula la participación del hincha de Cerro. De vuelta al saludo con Víctor. Bienvenido, Víctor. Buenas noches, Jorge. Renovado saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. 2 cambios hace Cerro Porteño con respecto al partido anterior. Entra Ronaldo de Jesús por Rodrigo Melgarejo y Sergio Araujo por Derlis Rodríguez. Y Guaraní, un equipo mayoritariamente alternativo, porque si miramos las piezas que hoy utiliza Francisco Arce, hace descansar a Daniel Pérez, a Mansur Alcaraz, que está con un problema muscular, también está ausente, no está Matías Martínez, no está Richard Prieto, así que hablamos de 6 o 7 incluso suplentes que hoy va a tener que utilizar Arce, pensando en el partido de Copa Paraguay el miércoles ante Nacional. Cuando quiera repasamos las formaciones del Azulgrana y el Legendario. Aprovechamos, estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Sí, Víctor. Cerro Porteño en el arco 13, Yam. La zona defensiva 2, Alan Benítez. Camiseta 14, Lucas Quintana. 35, Ronaldo de Jesús. Y 37, Diego León. En mitad de cancha por derecha 7, Enzo Jiménez. Los 2 del centro, 28, Alexis Fariña. 26, Robert Pires Damota, capitán de equipo. Y 21, Sergio Araujo. Los 2 de punta, 40, Fernando Fernández. Y 9, Francisco da Costa, el equipo dirigido por Carlos Jarazayer. Suplentes, Alexis Martinaria, Eduardo Brock, Jorge Morel, Rafael Carrascal, Federico Carrizo, Gabriel Aguayo, Derlis Rodríguez, Cristian Javier Báez, Alan Núñez, Víctor Cabañas y Carlos Favero. A continuación, equipo titular de Guaraní. En el arco 23, Gaspar Servio, capitán de equipo. 5 en el fondo, 2, Alcides Benítez. 27, Fernando Román. 5, Mario López. 3, Paul Riveros. Y 32, Alexis Cantero. En mitad de cancha, 16, Víctor Céspedes. 36, Luis Martínez. 29, Nicolás Barrientos. Y los 2 de punta, 19, Danilo Santa Cruz. Y 9, Walter González, equipo dirigido por Francisco Arce. Suplentes, Martín Rodríguez, Wilson Ibarrola, Gustavo Marecos, Matías Martínez, Richard Prieto, Antonio Marín, Ángel Aquino, Alan Pereira, Daniel Pérez y Jesús Alvarenga. Jorge. El árbitro y sus asistentes, Víctor. Árbitro Juan Gabriel Benítez, los líneas Julio Aranda y Héctor Medina. Cuarta árbitra Zulma Quiñones. En el VAR Juan López y a VAR Luis Onieva, las autoridades arbitrales de este encuentro.
Estamos esperando Casal, por Guaraní Cerro. Escucho, Gerardo. Cuando quieras está Germán Tindler, la conferencia de Pumpido. Voy contigo rápidamente, Germán. Gracias, Jorge. Habla Pumpido, técnico deportivo Luque. Pero bueno, no quiero errarle, pero sí, chicos que no había jugado el otro día. Creo que el primer tiempo intentaron, se vio con más claridad, se llegó por los costados. Lamentablemente no estuvimos finos en el golpe final, en los metros finales. Y sí, obviamente que el golpe del otro día dolió porque estábamos todos muy ilusionados, nosotros, los jugadores, la dirigencia, la gente, ustedes que son periodistas que siguen a Luqueño y siempre es bueno que se jueguen finales. Obviamente que dolió, pero tenemos que aprender que este fútbol y que son más malas que las buenas y hay que levantarse rápido. No quiero poner como excusa que el golpe del otro día hizo que hoy perdamos. Se perdió porque no supimos encontrar la claridad en el primer tiempo y no supimos encontrar los caminos en el segundo. Es tan sencillo como eso. No sé, la primera, no sé, ustedes la vieron vos. ¿Sí? ¿Qué piensan? De la primera yo también tengo dudas, porque es un cuerpo a cuerpo. Creo que Alexis no mueve ni el brazo como para desestabilizar a Zamudio. Y la segunda no sé en qué parte de la pierna lo agarra, en dónde le pega. ¿Le pega arriba? No sabría. De la segunda no, la primera tengo dudas como ustedes. Pero bueno, siempre Mario es finito con Luque. Es finito, es bien finito. El gol de Guaraní también fue muy finito en el VAR. No sé, pero siempre es muy finito Mario de Luque. Profe, Tano Barreto para Radio Azul y Oro. Después de 10 fechas, 2 derrotas consecutivas, ¿cómo se levanta todo esto? Introduciste algunas variantes hoy que creo que tampoco respondieron, está buscando la vuelta. Y también preguntarte si es cierto que faltando pocos minutos pediste que el árbitro no adicionara tanto. No, lo que protesté es que nos echaron 2 tipos y demoraron la banda. El primer tiempo de 1 minuto, paró 2 veces a tomar agua. Una locura. Entonces no. Eso protesté. Después, obviamente que el partido ya en la edición ya estaba. No teníamos posibilidad de ir a empatarlo con 9. Obviamente que las ganas estaban, pero vos de fútbol de hace 1000 años y sabías que era casi imposible encontrar la posibilidad de ir a buscarlo. Y bueno, se terminó. Ellos tuvieron la pelota a los 4 minutos, sacaron lento y no se pudo jugar. Pero 3 o 4, digo, no sé cuánto digo. Ni sé cuánto digo, así que bueno, 2. Germán Tindler para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. ¿Qué buscó con esa masiva? ¿Contesté las 2? Germán Tindler para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental, profesor. ¿Qué buscó con esa introducción masiva de cambios en la alineación inicial? Usted recién justamente lo mencionaba. ¿Y por qué no le funcionó? Fueron 7 cambios. Sí, jugamos hace 3 días, un desgaste muy grande el partido del otro día, no se terminan de recuperar los jugadores, en la realidad también nos metieron a jugar el sábado. Otra cosa a analizar, ¿por qué no nos pusieron lunes, domingo? Jugamos miércoles, 2 equipos jugaron el miércoles, y a uno lo ponen a jugar el sábado, y al otro no. O sea, son cosas que no quiero que queden como excusa. Pero ¿cuál era el problema de poner a 2 equipos jugaron? No jugaron 6, 2. ¿No podés darle más días de descanso? Son cosas que hay que preguntarse. Porque la idea es que se descanse lo que se necesite. Y vienen de un desgaste de un año muy largo también. No hay que olvidarse que este equipo jugó Copa Internacional, tuvo millones de partidos, está terminando el año, el otro día fue un golpe duro, hay que meterle estas 2 semanas con todo, hay que presentar bien la institución, estos 3 partidos que quedan, porque quedan 2 por el campeonato y el tercer y cuarto puesto, que seguramente se va a jugar después de la última fecha, y hay que representarlo de la mejor manera, y después también me sirve ver jugadores que por ahí no habían tenido la oportunidad para sacar conclusiones y pensar en el armado para el año que viene.
Una segunda, profe. Hoy completa usted una rueda dirigiendo al Sportivo Luqueño, redondea una rueda. ¿Cómo evalúa su trabajo? Usted en partidos anteriores, después de victorias y empates importantes sobre todo, resaltaba que había tomado en un mal momento y lo había levantado. Ahora, después de 2 derrotas, pese a ello, ¿cómo asume este tema de la segunda rueda? Una rueda son 12 partidos, más la Copa o con la Copa son 12 partidos, se perdieron 3, se llegó a la semifinal de Copa, no se pudo ganar. Obviamente que yo lo evalúo como un buen trabajo. Hubiera querido ganar todos los partidos, más que cualquiera, más que los hinchas, más que los dirigentes, más que yo trabajo y quiero ganar siempre. Pero creo que el trabajo que se viene haciendo es bueno, más allá de estos últimos 2 resultados. Perdón, 4 con Libertad y hoy, más 2 de mayo y Olímpico. Termina así la conferencia de prensa de Juan Pablo Cumpido, entrenador del Sportivo Luqueño, la segunda que estábamos esperando. Jorge, Gerardo, compañeros. Muy bien, cerramos lo tuyo, ¿te parece, Germán? Perfecto, Jorge. Saludos a la audiencia de Fútbol a lo Grande. Será hasta la próxima. Señores, van ingresando al campo de juego tanto Cerro Porteño y el conjunto de Guaraní, elevando una oración. El futbolista legendario, hablamos de Alexis Cantero, allí la charla con Román, pisan el terreno Guaraní, Cerro Guaraní, aquí en el Defensores del Chaco. Descarga la app Banco Móvil, crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte de donde estés. Entérate más en nuestras redes @BancoPY. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet de 1 litro. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Víctor, ¿cuántos empates tiene Guaraní? 12, 13. Guaraní tiene 3 empates, 4 victorias y 1 sola derrota. Si ganaba por lo menos 2, 3 más de esos tantos empates, me parece que hasta podría estar peleando el campeonato, ¿no? Perdón, 5 victorias, 3 empates, 5 victorias, 1 derrota es el registro de Guaraní, llegando a esta fecha número 20. Y por ejemplo, al Luqueño le ganaba 2-0, a Ameliano le ganaba y le empataron sobre la hora. Son algunos de los resultados. A General Caballero el gol que le anularon sobre el final. Algunos de los resultados que más recuerda el hincha de Guaraní, de partidos que parecían que eran victorias y al final se escaparon. Señores, el saludo entre los integrantes de ambos equipos. Se nos viene Cerro Guaraní aquí en el Defensores del Chaco, fecha 20 del clausura. En lo previo, el comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Simplemente mezclando lo que estaba declarando recién Pumpido. Con referencia a los días de descanso, entonces Luqueño no tendría que estar peleando un lugar en Copa Sudamericana o Libertadores, porque jugar de seguido le hace mal a su equipo, y si no están acostumbrados, ¿para qué quieren participar? Y metiéndonos en el partido de hoy, en este partido entre Cerro Porteño, que juegan el Defensores del Chaco, teniendo en cuenta la final de la Copa Sudamericana del próximo sábado, que espero no se les ocurra programar la fecha a algún partido del campeonato justo el día sábado, ¿verdad? Digo, Cerro Porteño, que suele llevar gente a su cancha, porque cuando juega de local es como que el hincha se va, se siente cómodo. En la Nueva Olla hoy ni siquiera... ¿cuántas personas hay? 1000 personas, ni por si acaso. 500 personas es mucho decir. Un Cerro que llega nuevamente en las últimas fechas sin posibilidades de título. Si hablábamos de los empates de Guaraní, uno tiene que hablar de los partidos que se le escaparon a Cerro Porteño también. Aquel debut de Carlos Jarazaguer, el gol en contra de León, por supuesto. Y otros errores que cometió este equipo con los técnicos que tuvo, con Manolo, con Carlos Jara, con Bernay en su momento, con todos los técnicos que pasaron últimamente por Cerro Porteño, y a esperar el golpe que tiene que dar Zapag para ver si trae refuerzos para el próximo año. Si es que entra en Copa Libertadores de América, si es que va a salir a pelear el torneo de Apertura 2025 ante un Guaraní que me parece, si no fuera por tantos empates, hoy estaríamos hablando de un Guaraní puntero, o un Guaraní peleando el título hasta la última fecha, pero también mucho para corregir, jugadores opuestos donde tiene que reforzar el conjunto aurinegro para ver si puede ser un equipo más competitivo, si deja de empatar y empieza a ganar más encuentros para encontrarse también en las últimas fechas peleando el campeonato.
Tiene, puede, claro que puede. Le pasó a Nacional que lo tuvo y desaprovechó, le pasó al 2 de Mayo que lo tuvo y desaprovechó, le pasó a Cerro que lo tuvo y desaprovechó. Libertad ni hablemos porque quizás ha de ser uno de los peores equipos en este torneo clausura, y Olimpia que supo aprovechar, por eso es el candidato número 1 hace varias fechas a quedarse con este torneo. Señores, vendrá la orden del juez, vamos a ver Cerro. Lo va a hacer Fernando Fernández, simplemente se espera la orden del árbitro del partido de Juan Gabriel Benítez, que es asistido por Julio Aranda y Héctor Medina. Zulma Quiñones la cuarta jueza, Juan López en el VAR y Luis Onieva el asistente VAR en este partido aquí en el Defensores del Chaco. Se espera la orden del árbitro para esta prosecución de la jornada 20. Ya ganó el conjunto de Ameliano frente al Sportivo Luqueño. Ayer el empate en el inicio de esta fecha en Villa Lisa entre Sol de América y el conjunto de Trinidense. Se apuraron demasiado, me parece, en ingresar al campo de juego, Víctor. Sí, ahora justito 8:30. Señores, la orden del árbitro mueve Cerro, comenzó el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. Va el pelotazo largo de Roberto Pires. Gamota quería sobre la zona derecha, no alcanza Enzo Jiménez. El primer lateral del partido es para Guaraní, lo va a hacer Cantero. En Shell, 300 guaraníes menos por litro en nafta y alcohol. Carga 100.000 guaraníes más 45.000. Un autito coleccionable más 95.000. Llevas en los modelos a Bluetooth. Shell, precios bajos, calidad superior. En estas fiestas, Pechugón te regala 200 vales de 200.000 guaraníes en productos. Sortea los viernes. Ingresa datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com. Va Fariña jugando la pelota para Robert Pires. Gamota saca de cabeza del mono Cantero para el conjunto legendario. Luis Martínez se equivoca. Le regaló por el medio allí buscando la pelota León para Cerro. Avanza el equipo azulgrana. Va Fernández. De vuelta Martínez con el control del esférico. Retrocede todo. Saca desde el fondo. Riveros para Guaraní. Catán Motor Show hasta el 24 de noviembre. Nivel 13 menos paseo a la galería. De 10 a 22 horas. Variedad de marcas. Lo último en tecnología y la mejor financiación. Catán Motor Show. Chipa Rica. Lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41. Ruta 2 Upacaraí. Seguidos en redes sociales. Comunicate al 0981 319705. Chipa Rica. Definitivamente la mejor chipa del país. Sacando Ronaldo de Jesús. Pica bien León. Carga Cerro. Ganó fondo de cancha. León sobre costado izquierdo. Coloca centro. Pega la pelota en el pecho de Céspedes. ¿Qué dice el árbitro? Habrá tiro de esquina para Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Entre León y Fariña la ejecución. ¿Pensás en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Le va a pegar a la pelota Alexis Fariña sobre costado izquierdo. Arco de la tribuna norte. Va por arriba Quintana de Jesús. También Fernández. Centro. El testazo fallido. Intentó por arriba Quintana, que dice el árbitro a instancia de su asistente. Finalmente córner de vuelta Víctor. Así es, córner de vuelta y le va a pegar otra vez a Alexis Fariña. Tiro de esquina para Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre carril izquierdo se perfila de vuelta Fariña. Quiere enviarle centro, pelota al área, al testazo. ¡Vino! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Porteño, gol de Cerro, gol de Cerro, gol del Ciclón. Y aparece Fernando Fernández cerrando en el segundo caño, centro de Fariña. Me parece que anticipa uno de los zagueros de Cerro en el primer poste y la pelota viene arriba. Se durmieron los zagueros de Guaraní. Aprovecha, va a empujar la pelota. Previamente pega en el poste izquierdo el disparo de Fernando Fernández. Tanta fortuna tiene que le vuelve a quedar el rebote. Asegura y envía al fondo con la pierna derecha. Cerro pasa al frente aquí en el Defensores del Chaco. Fecha 20 del torneo clausura. Cerro 1, Guaraní 0. Fernando Fernández para el Ciclón. Monumental. Recién empezado el partido y Cerro Porteño golpea de buena forma. Tiro libre de esquina, despeja la defensa, vuelve a ejecutar Fariña. Una peinada en el primer palo y aparece el goleador atropellando con la fortuna que el remate pega en el palo, vuelve a pegar en él y convierte el primero para Cerro Porteño. La ley del ex, ¿cuántos goles con Guaraní? Ahora gol contra Guaraní de la Fiera Fernández. Momento del gol. 2 minutos, primera etapa. ¿Quién fue el que ganó en el primer caño, Víctor, para que Fernández atropelle? Te confirmo en un ratito, Jorge.
Es pelota, señores, para el conjunto de Guaraní. Gana Cerro aquí en el Defensores 1-0. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Super Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Pelota en la salida para Cerro Porteño, buscándolo con Ronaldo de Jesús, retrocede para León. León controla el esférico, no se apura, juega por bajo para Jan Fernández, va a sacar al arquero del Ciclón. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. El nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pasata Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, Salud Protegida. Fariña juega por el medio para Ronaldo de Jesús, que retrocede la pelota sobre la banda derecha. Aparece Lucas Quintana con el esférico, lanza para Alan Benítez. Va a cruzar mitad de terreno, aplica el freno, levanta para Enzo Jiménez sobre el mismo carril, sobre la zona derecha. Encaró y dejó atrás la marca de Alexis Cantero. Se viene Cerro por el segundo. Pase, atención sobre Enzo Jiménez. Corta bien Cantero. Va recapturando la pelota para Guaraní. La familia de multivitamínicos más completa. Recuperar la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, caricia nuevo, caricia 2 litros. Indica Jorge. Y su seguro Chaco. Tiro libre para Cerro, mitad de terreno. La Felax, que es luctosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioetic Pharma. Va Mario López en la presión alta sobre Fariña. Termina ganando el zaguero de Guaraní. Pelota que impacta en Fariña. Saque de costado en su terreno para el legendario. Si estás pensando cuidar tu futuro, empezá con el mínimo que corresponde a tu edad. Ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online Caja Mutual. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Prueba y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Sacando Quintana con golpe de cabeza. Devuelve Martínez de mitad de terreno para Guaraní. También de la misma manera con golpe de cabeza. Salta Fariña. La pelota le va quedando a Francisco da Costa, golpea de cabeza López, pide lateral para el equipo legendario, no dice el asistente, saque de manos para Cerro en campo rival. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, karaoke y más, estamos en el Shopping del Sol. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros, que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Bien por Cantero, que fue a pelear con Enzo Jiménez evitando el tiro de esquina, pega la pelota finalmente en Jiménez, tiro de portería para el legendario. Disfruta Lactolanda, Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Ronaldo de Jesús se equivoca la pelota de Alcides Benítez jugando por el medio, va corriendo, intentando el ataque Guaraní con Barrientos que va al piso, no hay falta. Le queda Fariña, comienza a cargar Cerro, pica la Benítez sobre la zona derecha. Buen pase para el segundo en camino, piso Lara, vino al centro. Cierra la marca Riveros, pelota a un costado, es córner, no, saque de costado. Cerca del banderín para Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Gana el Ciclón 1-0. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Juan, que vino el segundo para Cerro. Fernández no pudo. Termina sacando la defensa legendaria. Insiste, fue Román el que termina bloqueando cuando iba Fernández para el segundo. La pelota le va quedando a Francisco da Costa dentro del área. Perdió el balón ante Riveros. Llegó Cerro. Casi concreta el segundo, el Ciclón, Ricardo. Llegó Cerro, está manejando el fútbol con Fariña, que tiene buena visión, que tiene buen traslado, pase filtrado. Ahora, los movimientos de Da Costa son tipo robot, ¿verdad? Muy lento, muy lento. Está ganando Cerro 1-0. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Va Barrientos sobre la zona derecha, intenta el ataque Guaraní, pelota que le va quedando a Román otra vez para Barrientos con la zurda, mete la diagonal, levanta la cabeza, ¿dónde va a colocar el balón? Le termina regalando Fernando Fernández, aprovecha Piris da Mota para jugar con Francisco da Costa, mitad de terreno con Enzo Jiménez, busca la salida Cerro. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience, el nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pásate a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, salud protegida. Se viene Cerro desde el fondo con Ronaldo de Jesús, cerca de los 9 de la etapa inicial, ganando el conjunto azulgrana con el gol de Fernando Fernández 1-0. Pelota de Ronaldo de Jesús, lanza con la zurda sobre la banda derecha para la presencia de Alan Benítez, que baja bien el balón. Está cargando Cerro
Busca por ahora Sergio Araujo sobre la zona derecha. Se mete bien Fariña, devolución para Araujo. Lo busca Da Costa, cierra López, quita la pelota desde el fondo, el zaguero legendario. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato brasileño, Atlético Paranaense de local superó 1-0 Atlético Mineiro. En el equipo local no ingresó el zaguero paraguayo ex Olimpia, Mateo Gamarra. Va a Cerro el disparo de Francisco Da Costa. Bloquea a Riveros, aunque todo estaba anulado, Víctor. En posición adelantada de Francisco Da Costa. Estiro libre en el fondo para Guaraní. A todo ponerle Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni, tecnología en lubricación para instalar tu industria o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Una imagina, Víctor, que va a haber mucha más gente el día miércoles, es decir, de parte de los hinchas de Guaraní frente a Nacional por Copa Paraguay. Sí, yo creo que sí, un poquito más. Y gente de Nacional también, porque este partido hay que recordar que el que gana clasifica a Copa Libertadores. Aparte de llegar a la final, obviamente, de Copa Paraguay, pase lo que pase después ante Libertad en la final, el que llegue a enfrentar a algún Morelos ya va a clasificar a Copa. Va cargando Guaraní, pelota Leara, intento Víctor Céspedes, bloquea bien arrojándose al suelo el zaguero Quintana, tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, acaricia nuevo, acaricia 2 litros, indica Jorge. Y su seguros Chaco. Le pega Danilo Santa Cruz, arco de la tribuna, zurdo con la pierna derecha, carril izquierdo. Está dando indicaciones, advirtiendo el árbitro del partido. Me parece que se venían empujando allí Luis Martínez. Y el zaguero Ronaldo de Jesús, la orden del juez, va Danilo. Le quiere dar rosca y combo, busca el empate Guaraní, cae 1-0. Viro centro, pelota bien arriba, pegó en el travesaño. Insiste Guaraní, vino Jan Fernández, se queda con la pelota, casi gol olímpico. Aunque intentó llegar al testazo por allí Fernando Román. Impactó en el travesaño, se salvó Cerro, Ricardo. Se salvó Cerro por el efecto, por la comba que toma la pelota. Pega en el travesaño, en el rebote no puede Jan, después sí, en segunda instancia se queda con el balón. Pero qué manera de salvarse, qué manera de salvarse. O toca el jugador de Guaraní para que la pelota pegue en el travesaño. Sí, es López el que cabecea. Es López el que cabecea el travesaño. Y de rebote se queda con el balón Jan, que acusa un golpe que para mí no hubo. ¿Quedó sentido el arquero de Cerro, Víctor? Sí, quedó sentido el arquero de Cerro después de la última tapada. En la segunda situación, ahí lo ayuda a levantarse Walter González. Vi que levantaron los brazos de los jugadores guaraní, entiendo que protestaban alguna mano en la segunda jugada. Bueno, en principio pensábamos que era una acción directa de Danilo Santa Cruz, por cómo se cerró ese centro. Fue López el que terminó aplicando el testazo al travesaño. Se va recuperando Jean, señores, gana Cerro 1-0. Campeonato brasileño, segunda división, no por Horizontino, sin Oscar Ruiz por lesión de local, empató 1-1 ante Paysandú. Es pelota para el Ciclón. Decidí bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Crédito para vehículos 0 kilómetro, tasa de interés del 8,9%. Cada crédito que desembolsás participás de un 0 kilómetro. Viajes y más, info comecipar.com.py. Balonazo largo de Jan Fernández, va controlando en su terreno el zaguero de Guaraní, hablamos de Román, coloca por el medio, allí anticipa bien Fariña para Cerro, retrocediendo con Ronaldo de Jesús, que juega por abajo para Jan, coloca el pase Ronaldo de Jesús allí con Jan, con tranquilidad, aguanta bien con la zurda, va a despejar el arquero del Ciclón. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye La Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Hizo falta el árbitro, muchas dudas. Para mí no es falta, le pone el cuerpo Da Costa. El jugador de Guaraní se deja caer y cobra a Juan Gabriel, que estaba a 30 kilómetros de la jugada. Señores, 13 de juego, primera parte, gana Cerro para ahora 1-0. En Cantabria S.A. cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Nissan Frontier, doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuotas de $299. Más info en nissan.com.py. Está saliendo Guaraní, la pelota le va quedando por ahora, señores, en el medio. Martínez lanza sobre el costado izquierdo. Allí pica bien Cantabria.
Cantero quiere ganar fondo de cancha, el mano a mano que le propone Alan Benítez. Va Cantero, escapó de la marca de Alan Benítez. No puede colocar el centro. Le queda la pelota por ahora. Alcides Benítez apunta al Alcides. Bloquea bien en la marca. Araujo colaborando en defensa. El rebote le favorece a Guaraní que va con Fernando Román. Román pica sobre la banda derecha. Juega por Martínez. Se aproxima Legendario. Martínez vuelve a retroceder. La pelota le queda a López. Va a insistir Guaraní. Le ganamos a Argentina. Sí se pudo. Sí, Paraguay le gana a Bolivia. Tú te ves. Te sale gratis. Compra hasta el 16 de noviembre. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Barrientos tiene el control de la pelota. Lanza al centro con la zurda. Ronaldo de Jesús en la marca. El balón le va quedando a Gian. Corregime, Víctor, si hubo cambio táctico en el fondo de Guaraní, porque en principio lo vi a López arrancar como zaguero sobre el lado izquierdo. Ahora pasa por el medio. Es decir, una especie de líbero. Sí, yo por lo menos vi así al comienzo, Román, López y Rivero. Ese es el orden de hecho que juega, con el que juega Arce las veces que hizo jugar con línea de 5, en este caso 3 zagueros centrales. Allí está López, te decía nada más porque hace rato lo vi corriendo sobre la zona izquierda allí donde se mueve Enzo. Es decir, Enzo Jiménez por el lado de Cerro Porteño. Pica Alcides Benítez. Atención, está el empate. Alcides se encaró, escapó atrás la marca de Jesús Vino. Está. Cruza la marca. Quintana insiste. Guaraní vino. Gol, 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 gol. 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 De Guaraní, de Legendario. Lo empata Víctor Céspedes. Termina cerrando al centrocampista Legendario. Allí la cabecera del área chica. Qué bien se metió Alcides Benítez sobre la zona derecha. Muchas dudas en el fondo de Cerro. Gran pase de Danilo Santa Cruz. Encaró Alcides Benítez. Dejó atrás la marca de Ronaldo de Jesús. No pudo sacar la pelota Benítez para Cerro. Y aprovecha Céspedes. Fue a pelear la pelota dentro del área chica. Saca el disparo esquinado por Baco contra el poste izquierdo de Jan. Igual a Guaraní, empata el equipo Legendario. Aquí en el Defensores del Chaco, fecha 20 de la clausura. Guaraní 1, Cerro Porteño 1. Víctor Céspedes para Guaraní. Monumental. Y sin mucho esfuerzo, Guaraní llega al empate con la definición de Céspedes y el terrible y tremendo error de la defensa de Cerro Porteño, que ya no es nada nuevo. Cambian los nombres, pero siguen los errores. Con Quintana, con De Jesús que queda parado, que no tiene la capacidad para el anticipo y para poner por lo menos el físico por lo grande que es e impedir que pase el jugador de Guaraní. Quintana que no se anima a meter la pierna por temor al penal. Céspedes que aprovecha y ante la salida desesperada del arquero Jan coloca el empate rápido. Guaraní por el 1-1. Momento del gol. 15 minutos, primera etapa. Va Cerro por el desnivel, pica, atención, Benítez, centro, balón de Benítez al área, saca como puede Román, pelota del fondo, tiro de esquina para Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El partido está 1-1. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. ¿Quién le pega, Víctor? Sobre la banda derecha, arco de la tribuna norte, Cerro buscando el segundo, con Quintana, con De Jesús, con Francisco da Costa, con el propio Araujo, pelota bien arriba, Walter González, colaborando en defensa para recapturar la pelota en el fondo Legendario. Llega León, se queda con el esférico, busca el segundo Cerro. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues supe Quitadol, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ameliano le ganó 2-0 a Luqueño. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probado ya. Pásate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, Salud Protegida. La pelota viene arriba de Francisco da Costa, saca como puede desde el fondo López para el equipo Legendario. Recaptura Piris de Mota, golpea de cabeza con destino a León. León insiste, no alcanza, se le va el balón allí frente al banco Legendario donde está Francisco Arce, que hoy está totalmente vestido de negro, Víctor. Así es, totalmente vestido de negro, dando indicaciones en este momento al Alcides Benítez. Empezó